Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Shingeki no Kyojin, Alas de Cristal. Capítulo 86. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Cuando el estruendo llegó a Liberio, los guerreros y sus candidatos creyeron que sus familias no tendrían posibilidad de evacuar a tiempo. Incluso si hubiera tiempo para evacuar, los marleyanos probablemente se salvarían antes de permitir que lo hiciera ningún eldiano. Probablemente los dejarían morir. Eso habría sucedido de no ser por el padre de Annie, quien inició una oposición y se apoderó del tren de vapor hacia Fuerte Salta. A pesar de la intención de los marleyanos de dejarlos atrás, los eldianos los trajeron no para salvarlos, sino para demostrar que son mejores personas, capaces de ver el panorama general. Ahora mismo, había algo más en juego que este odio profundo hacia los súbditos de Ymir. Si querían sobrevivir al estruendo, debían trabajar juntos. Leonard apuntó con una pistola a la cabeza del maquinista para asegurarse de que no intentara nada. Como precaución adicional, amenazó con disparar también a su esposa e hijos. Fue cruel, pero los marleyanos se lo merecían por haber infligido la misma crueldad a su pueblo durante décadas. Ese es el Fuerte Salta en la meseta, ¿verdad? ¿De verdad hay dirigibles allí? Le preguntó al conductor. No podría decirlo, pero lo apostaste todo a que era una apuesta arriesgada, planeando robar uno. Supongo que no sabremos si tu apuesta dio resultado hasta que lleguemos al final, ¿verdad, Eldian? Leonard empuja el arma aún más hacia el lado del conductor. Cuidado con cómo me hablas, Marleyan. Esa apuesta es la razón por la que no eres una mancha en un cráter con forma de pie. Si no funciona, tu familia morirá en el estruendo como el resto de nosotros. Si nos traicionas, morirás aquí de un disparo. Pero si el plan funciona, vivirás para ver otro día. Me importa un bledo si las probabilidades están en nuestra contra, todos saldremos vivos de esta cosa. Parecía muy seguro de esta apuesta, aunque no sabían qué encontrarían al llegar al fuerte. Por lo que saben, puede que otros hayan tenido la misma idea y se les hayan adelantado. Puede que no quede ni una sola aeronave que robar. Todos en los vagones del tren estaban cada vez más inquietos y asustados. Todos los eldianos a bordo se habían quitado los brazaletes porque sentían que ya no los necesitaban, con el viejo mundo que los atormentaba a punto de desaparecer. La mayor parte de Marley había sido aniquilada. Si hubiera una mínima posibilidad de que todos sobrevivieran y el estruendo terminara, ya no habría un Marley que los discriminara. Muchos se preguntaban a menudo cómo sería el mundo sin él, pero nunca pensaron que vivirían para verlo, si sobrevivían. Los padres de Gaby y Falco lamentaban la posible pérdida de sus hijos. Aunque creían que estaban vivos, estaban atrapados en Paradis, donde aún percibían a sus habitantes como demonios isleños. Se convencieron aún más al descubrir que el mismo Eren Viajer que anunció su destrucción fue también quien asesinó a Karina Braun. El padre de Piet también estaba allí, pero se negó a deshacerse de su brazalete. Su hija lo dio todo para ganarlo y salvarlo. Era demasiado valioso como para tirarlo por la ventana. Mira. Allá arriba. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y corrieron hacia las ventanas. Se horrorizaron al ver que las aeronaves del Fuerte Salta ya partían sin ellos. Era demasiado tarde. Oh no, se han ido. A toda velocidad. Con uno solo bastará. Gritó Leonard con autoridad. El conductor aceleró sin replicar a su captura. Nada de eso importaba ahora que la situación se había vuelto más desesperada. Pero no se detuvo allí. A lo lejos, hacia el oeste, mientras el tren ascendía la montaña en círculos, los pasajeros pudieron ver una enorme columna de humo a lo lejos. El estruendo los había alcanzado, y las aeronaves que despegaron se dirigían hacia él. Todos, hombres, mujeres y niños, tanto eldianos como marleyanos, salieron del tren en cuanto llegó al final de la vía y corrieron hacia los hangares, con la esperanza de encontrar al menos una aeronave en la que pudieran escapar. Pero era demasiado tarde. Todos se habían ido. Estaban varados. Quizás regresen, murmuró uno de los supervivientes, pero se aferraba a una falsa esperanza. El maquinista marleyano fue el primero en darse cuenta de que las aeronaves no evacuaban a los supervivientes que llegaban primero al fuerte. Planeaban atacar el mismísimo estruendo. Es un bombardeo. Atacarían a los titanes desde el cielo, donde no podrían contraatacar. Era una apuesta aún mayor que venir aquí a robar un Zeppelin.
Apostar el futuro de la humanidad a un enorme ataque aéreo. Mucha gente dudaba que este ataque redujera su número, pero algunos siguieron creyendo en lugar de centrarse en lo negativo. Sus murmullos fueron silenciados por el sonido de un micrófono que se encendió, emitiendo un agudo ruido de retroalimentación antes de que una voz desconocida hablara. Atención, todas las unidades de aeronaves y soldados estacionados en el fuerte Salta. Aquí es donde nos plantamos. El último bastión de la humanidad. El peso inconmensurable de este momento recae sobre ustedes. Pero, en la victoria o la derrota, la carga no les corresponde por derecho propio. Este anuncio no solo se transmitía por todo el fuerte, sino también a todas las aeronaves que se acercaban. Este mensaje pretendía ayudar a los hombres involucrados en el bombardeo a mantener la calma y a ser conscientes de que sus acciones podrían no detener el estruendo, pero al menos lo ralentizarían. El mensaje también tenía otro significado. El hombre tras el micrófono quería que todos comprendieran que todo esto solo ocurría porque abusaban del poder y deseaban conquistar y matar a quienes habían enviado a estos titanes. Esa responsabilidad recae sobre quienes te precedieron. Cultivamos el odio. Alimentamos nuestros resentimientos. Nos permitimos creer que eso podría salvarnos. Y lo que resultó de nuestros fracasos simplemente lo arrojamos a la isla de los demonios. Este es el resultado. Esos fracasos dieron origen al monstruo que ves, y está devolviendo nuestro odio contra nosotros. Así que, si de alguna manera podemos asegurar un futuro para nuestro mundo, juro no volver a cometer esos mismos errores. Que Dios me ayude. El hombre tras el anuncio era un marleyano de aspecto mayor que parecía ser el comandante del fuerte Salta. A simple vista, podría parecer otro marleyano, pero este era diferente. Su anuncio llevó a muchos a creer que era uno de los pocos marleyanos que nunca consideraban a los eldianos como demonios, y no les faltaba razón. Antes de continuar, saca su reloj de bolsillo y lo abre. Sus ojos se llenaron de tristeza al mirar la hora. Ojalá tuviera más, pensó. Espero que hagas ese voto conmigo, para romper con esta era de odio mutuo. Seguimos acercándonos. Dirigibles en formación, dijo el hombre moreno usando los binoculares. Preparándose para el bombardeo. Descendiendo a altitud, anunció el hombre a su derecha. El líder de la base se aclara la garganta y concluye su discurso. Para construir un nuevo mundo de cuidado y comprensión mutuos. Y que hoy sea nuestro último adiós a nuestros propios monstruos. La parte trasera de la aeronave se abre, ofreciendo a la tripulación una buena vista del titán fundador de Eren. Todos quedaron boquiabiertos al notar que cargaba una enorme ciudad a sus espaldas. Uno de ellos sacó sus binoculares para observar más de cerca. Podría jurar haber visto algo fuera de lugar en lo alto de la torre más alta. Se acerca a la torre y ve a un hombre allí de pie, saludándolos con una sonrisa maliciosa. ¿Qué demonios? Hay alguien ahí abajo. Antes de que nadie pudiera arrebatarle los binoculares para echar un vistazo, la tripulación quedó cegada por la repentina aparición de una brillante luz amarilla que se formó cerca del centro de la ciudadela de cristal, entre los edificios. La luz era tan intensa que podía verse desde el fuerte. El titán de ataque está en movimiento. Comiencen el bombardeo. La tripulación movilizó todos los barriles de combustible que tenían y los hizo rodar por la rampa hacia los titanes. No colocaron explosivos, pero creían que el calor que generaban sería suficiente para encender el combustible. Ludwig los detecta y se refugia rápidamente en la torre antes de que impacten. Cientos de barriles impactan al fundador y a los titanes de la muralla más cercanos. Las explosiones bastaron para eliminar a un par de titanes de la muralla, pero solo causaron daños mínimos a la ciudad de cristal. La estructura dañada simplemente se repara generando más cristales para reemplazar lo que se había roto. Toda la zona se consumió en un infierno de fuego. El humo negro que emanaba de las llamas se fusionaba con las nubes blancas de vapor del titán, intensificando la neblina. Desde una perspectiva externa, debería haber marcado la diferencia, pero el titán fundador permaneció intacto. Están demasiado altos. Las bombas no caen en el objetivo. Esta es nuestra única oportunidad. El líder de la base toma el micrófono y alza la voz. Todas las unidades liberan sus cargas inmediatamente. Las aeronaves procedieron a descargar hasta el último barril de combustible que tenían sobre el titán fundador. Pero sin importar cuánto daño sufrieran los edificios, este seguía reparándose. Ludwig se refugiaba en la esquina al pie de las escaleras para tener la mayor probabilidad de no ser alcanzado por la explosión.
Había llegado demasiado lejos para permitirse morir allí. La incursión de aeronaves parecía haber olvidado la brillante luz amarilla anterior y no se habían percatado de que era la señal de que otro titán se unía a la lucha. Y el mejor para derribarlos era el titán bestia de Zeke. Su cuerpo se había formado entre dos edificios y simplemente los usó para ascender sobre la ciudad hasta quedar colgado del costado de la torre más alta. Algo había cambiado en la apariencia del titán bestia. Su cuerpo ahora era de un blanco prístino, del mismo color que la ciudadela. También se comportaba de forma distinta a como solía hacerlo. En lugar de arrancar trozos del edificio para usarlos como proyectiles, podía conjurar su propia munición de endurecimiento en la palma de su mano y lanzarla contra las aeronaves. La metralla del cristal del titán atravesó el casco de la aeronave más cercana, perforando los barriles de combustible restantes y provocando su explosión instantánea. Las llamas de la explosión se extendieron a los demás cepelines cercanos y fueron consumidos por ella. El titán bestia invoca más piedras y repliega su brazo para el segundo ataque. Todos en el fuerte Salta permanecieron impotentes, observando cómo la flota entera ardía en llamas tras la densa niebla de humo blanco y negro. Solo podían ver los restos de las aeronaves cayendo como meteoritos del cielo. Esa era la última línea de defensa de la humanidad. ¿Cómo se espera que sobrevivan ahora? Todas las unidades de aeronaves se han perdido. No hay supervivientes. El líder se dirigió a la gente con pesar y tristeza en la voz. Perdónenos, niños, les hemos fallado otra vez. La gente se sumió en la desesperación y decidió pasar sus últimos momentos en compañía. Deberían haber sabido que esta apuesta no iba a dar frutos. Habría sido demasiado pedir que todos vivieran para ver el mañana. El único rayo de esperanza para el señor Leonard era que su hija estaba a salvo en Paradis y seguiría viva una vez que todo terminara. Aunque no podía saber cuánto duraría eso. ¿Qué es eso? Una niña morena señalaba al cielo, obligando a su familia a mirar en esa dirección. Podría jurar que vio algo en las nubes que no era un titán. Esto animó a más gente a levantar la vista y se sorprendieron al ver una especie de avión dirigiéndose hacia ellos. Era el hidroavión que transportaba la última esperanza para salvar a la humanidad. Onyan, Copón y Willy hacían todo lo posible para llevar a la Alianza a Fuerte Salta. El hidroavión se estaba quedando sin combustible. Apenas tenían suficiente para alcanzarlo. Ambas hélices se paraban y arrancaban constantemente a medida que el avión perdía altitud. Maldita sea. Ya casi estamos secos. Manténgala firme. Ya casi llegamos. Animó Willy al Courlander. En la parte de atrás, los miembros de la Alianza estaban equipados con el equipo Nube Cero de Lazarus. Todos excepto Erwin y Sasa, quienes se ofrecieron como voluntarios para aportar los dos equipos de las fuerzas especiales en los que Lazarus estaba trabajando. Erwin llevaba la perdición del fundador, el equipo de 4 ametralladoras Gatling que el albino usó contra Eren durante la incursión de Liberio. Y Sasa estaba usando el otro que no había tenido la oportunidad de ser revelado hasta ahora. Era una versión de los rifles anti-titán con 2 cañones, aunque mucho más pequeños que los construidos por Marley. Al igual que la perdición del fundador, venía equipado con cables más gruesos para los anclajes y una bombona de gas más grande en la espalda. Se lo dieron a Sasa porque era la mejor tiradora del equipo. Este equipo pondría a prueba sus habilidades de francotirador. Ambos equipos avanzados eran demasiado pesados para que ninguno de los dos pudiera levantarlos al ponérselos por primera vez, pero Lazarus transfirió parte de su energía titánica para darles la fuerza de un titán y facilitar su uso en combate. También había hecho lo mismo con otros, para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Todos llevaban el uniforme de las alas de cristal y estaban listos para detener a Eren y Ludwig de una vez por todas. El hidroavión finalmente encontró una salida entre las nubes hacia el cielo despejado. William y Copón fueron los primeros en ver con claridad el titán fundador. Ambos quedaron profundamente impactados al ver la enorme ciudad apoyada sobre su lomo, más que las tripulaciones del dirigible. Amigos, tenemos al fundador visible, pero quizás quieran verlo con sus propios ojos. Lázaro era el más cercano a la cabina y el primero en echar un buen vistazo. Su reacción fue la esperada. Michael, ¿recuerdas que dijiste que te habías desviado del camino del cristal? Creo que ya sé a dónde fue todo. Michael lo empuja, desesperado por verlo bien. Él también quedó horrorizado por lo que vio. Joseph le advirtió que Ymir le había dado el control a Ludwig y que ahora tenía el poder de instruir a los titanes de cristal del pasado para que construyeran lo que se le ocurriera, pero jamás imaginó que construirían una ciudad entera sobre Eren. ¿Qué pasa? Les preguntó Erwin.
Levi dijo antes que era un montón de huesos. No lo es. Mientras Lázaro dice esto, los demás corren a las ventanas y quedan igual de atónitos al ver la ciudad. Ya no es solo un montón de huesos. Es una ciudad en movimiento. Michael notó que algunos de los demás lo miraban, esperando que tuviera las respuestas, pero no las tenía. Joseph dijo que Ymir le había dado el fragmento de enfoque a Ludwig, y esto es lo que hizo con él. Ahora nuestras posibilidades de encontrarlos a él y a Zeke son aún menores. No se alarmen, les aseguró Erwin. Lo único que han hecho es darnos un objetivo más grande. Con el peso extra de esa ciudad a sus espaldas, Eren podría estar moviéndose a un ritmo mucho más lento. Eso nos da más tiempo para detenerlo antes de que los titanes lleguen a Fuerte Salta. Entrante. La tripulación se agarra a algo mientras Onyankopon realiza maniobras evasivas para esquivar la lluvia de metralla endurecida que se acerca. El hidroavión perdió uno de sus pontones, pero afortunadamente, sus rotores seguían intactos. Lázaro ve al titán bestia colgado de la torre más alta. Se pregunta por qué Zeke intentaba eliminarlos. Debería estar en contra del plan de Eren, ¿no? A menos que no fuera él quien tenía el control. Es Zeke. Lo veo. Lazarus alertó a los demás. Esas malditas bolsas de mierda están en el campo, pronunció Levi con veneno. Bien, entonces no tenemos que buscarlo. Ya sabes el plan. El titán bestia es la prioridad número 1. Destruirlo podría acabar con esta batalla de un solo golpe. Lázaro, prepárate para saltar y transformarte. Proporciónanos fuego de cobertura mientras nos acercamos al fundador. Ordenó Erwin. Correcto. Lazarus gira la rueda de la válvula, desprecintando la puerta antes de abrirla. Levi lo apoya a pesar de que Erwin no le ha dado ninguna orden. No olvides que es mío. Solo llévame hasta él. Lo tienes, capitán, respondió Lázaro. En cuanto a los demás, prepárense para seguirme a mi señal. Tiburion y Ankopon nos llevarán lo más abajo posible, pero no por mucho tiempo. No podemos permitirnos más bajas antes de empezar. Es hora de detener el retumbar. Declaró levantando el brazo izquierdo, aún aferrado a una de las ametralladoras Gatling. Nos estamos acercando. Les advirtió Willy. Ahora Lázaro. Grita Erwin. Lázaro abre la puerta de una patada y cae del hidroavión en caída libre. Esperó 2 segundos antes de morderse la mano y activar su transformación. Los habitantes del Fuerte Salta vieron la segunda esfera brillante en el cielo y supieron que debía ser el titán alado. Era el único que podía transformarse en el aire con tanta seguridad. El titán alado se formó mientras caía. Al terminar de crecer las alas, el viento las atrapó, lo que permitió a Lázaro alzar el vuelo. Levi se lanza del hidroavión y le clava un ancla en el hombro al titán alado antes de recuperarse y aterrizar de nuevo sobre su cabeza. El titán bestia blanco se alinea para otro lanzamiento y cambia de objetivo con el alado, desatando otra ráfaga de piedras contra ellos. Agárrate fuerte. Lázaro realizó un tonel para esquivar los proyectiles, mientras Levi se aferraba con todas sus fuerzas, agarrándose el pelo blanco con más fuerza que nunca. Con la bestia en la mira, Onyankopon y Willy bajan el hidroavión hacia la espalda baja de Eren, a lo largo de los huesos más cercanos a las piernas. La ciudad se mantenía principalmente cerca de la parte delantera y central. Si los demás planeaban saltar, ese era el momento, pues el avión comenzaba a despegar. Si se mantienen a baja altura menos de un segundo, se estrellarán contra las paredes de cristal. Todos los soldados salten ahora. Erwin fue el primero en saltar del hidroavión en cuanto descendieron lo suficiente. Los demás siguieron con orgullo a su valiente líder y descendieron en caída libre hacia el titán fundador, armados con equipo mejorado de nube cero y lanzas trueno en cada brazo. El titán bestia se preparaba para otro lanzamiento, pero una enorme bola de fuego lo repelió inesperadamente, desequilibrándolo y precipitándolo. El titán alado aumentó su velocidad de caída libre y se lanzó directamente contra la bestia con un rugido atronador. Ambos titanes se estrellaron con fuerza en el extremo sur de la ciudadela, y la bestia recibió todo el impacto, derrapando por los caminos cristalizados hasta detenerse. Lázaro voltea a la bestia de frente, dejando al descubierto la nuca y permitiendo a Levi un fácil acceso. El capitán, ávido de venganza, no perdió tiempo en golpearla con la nuca, igual que la primera vez que pelearon en Shigansina. Esta vez, pretendía matarlo rápidamente, sin darle ni un segundo para reaccionar. Reiner y Pieck se transforman mientras caen libremente. Reiner aterriza en la parte trasera del titán fundador con los demás, mientras que Pieck se transforma unos metros más arriba, deslizándose por una de las gigantescas espinas.
El titán carro lleva los explosivos del hidroavión envueltos alrededor de su cuerpo para usarlos posteriormente en el plan. Onyanko Pony y luchaban por volver a la carga. Ambos plantaron los pies en el tablero y tiraron del volante con todas sus fuerzas. El indicador de combustible estaba peligrosamente bajo y había poco viento. La ciudadela se extendía demasiado alto para que pudieran escapar a tiempo. No podían hacer nada. Por suerte, Michael estaba allí para salvarlos. Aunque su endurecimiento era indomable, logró transformarse en el titán de cristal mientras caía. Una vez formado, su titán rugió al conjurar una gigantesca espada dentada en su brazo derecho, que se volvía más pesada con cada tamaño. Aprovecha el impulso de su peso para cortar la parte superior de los edificios más cercanos, dándole al hidroavión más espacio para elevarse antes de impactar contra la superficie ósea. El hidroavión apenas logró remontar a tiempo debido a la rápida regeneración de los edificios. Perdieron al otro flotador por el borde de una de las estructuras, pero aún así lograron llegar. La gente del fuerte seguía observando con asombro. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, las fuerzas de Paradis llegaron para salvarlos. Ese es el titán alado. Los titanes blindados, de carro y de cristal también están ahí. El líder del fuerte le arrebata los binoculares al hombre a su izquierda para echar un vistazo en cuanto menciona al titán alado. Había oído rumores sobre él en el continente, pero nunca los creyó. Lo mismo ocurre con el titán de cristal. Lucía mencionó un titán artificial en una de sus cartas. Nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. Entonces ve a la gente de pie junto a los restos de la unidad de guerreros Omega. Todos llevaban equipo ODM. Son ellos. Las fuerzas de Paradis intentan acabar con el estruendo. Los exploradores y guerreros se reagruparon al borde de la ciudadela, a espaldas del titán de Eren, tras recuperarse del intenso descenso. Armin fue el primero en erguirse y observar los arcos entre los edificios, intentando localizar a Eren al frente. Estaba a kilómetros de distancia de su cabeza, pero filosóficamente se sentía aún más lejos. Eren, dijiste que no había nada que decir, pero te equivocaste. Tengo una pregunta y la responderás. ¿Qué quieres decir realmente cuando dices que eres libre? El titán alado y Levi fueron los últimos en reunirse con los demás. Los huecos entre los brillantes e inmaculados edificios blancos eran lo suficientemente amplios como para que su titán pudiera rodearlos. Se sentía como si estuviera deambulando por una calle vacía en un pueblo de tamaño humano. Los edificios eran más altos que su titán y había muchos recovecos que podrían haberlo llevado por mal camino si hubiera aterrizado más adentro. Una vez en campo abierto, Levi se aparta de su hombro y le informa a Erwin lo que encontraron. Parece que la bestia contra la que luchamos era solo una cáscara vacía. Matarla no sirvió de nada. Es justo lo que temíamos. Las habilidades del martillo de guerra se están usando para ocultar al verdadero Zeke en algún lugar del titán fundador. El titán alado habló con su áspera voz demoníaca. ¿Qué? Nos dice que tenemos que extraer un pequeño cuerpo humano de esta gigantesca masa de huesos. Antes, cuando solo era eso, ya era bastante difícil, pero ahora tenemos una ciudad gigantesca en el camino. No hay manera de que podamos encontrarlo ni a él ni a Ludwig. Es imposible. Dijo Jin, volviéndose hacia Erwin, consciente de que era otra apuesta suya. Lo siento, comandante, pero es hora de afrontar la realidad. Cualquier información que crea que necesitamos de Oppenheimer, simplemente no vale la pena. Nuestra mejor opción sería que Lazarus nos dejara a todos en el fuerte y luego volara todo esto por los aires. No, respondió Erwin con calma. En los senderos, Joseph nos dijo que ha tomado el control del poder del titán de cristal. Matarlo no resolvería el problema. Solo debilitaría al titán de Michael, o peor aún, los mataría a ambos. Lo necesitamos con vida para poder recuperarlo. Además, una mente que dio origen a muchas armas convencionales y guarda los secretos de la bomba atómica es demasiado importante como para perderla. Si muriera aquí y Marley tuviera copias de seguridad de su investigación, nos perseguirían de nuevo. Y esta vez no habrá titanes que los detengan cuando Lazarus los elimine. El plan no ha cambiado. Todos se reúnen alrededor de Erwin mientras este les da un breve resumen del plan. La alianza se dividirá en 3 equipos, cada uno con un Ackerman y un titán cambiante. El equipo cristal estará liderado por Erwin, con Michael actuando como el Ackerman, el titán y Armin. Su misión es infiltrarse en la ciudadela, localizar a Ludwig y capturarlo con vida, aunque Erwin no especificó en qué estado se encontraría. El equipo armadura estaba formado por Reiner, Levi, Connie y Sasa. Su misión es la de reconocimiento.
Deben encontrar a Zeke en algún lugar del cuerpo del fundador y asesinarlo para detener el estruendo antes de que los titanes del muro lleguen al fuerte y a los supervivientes. Finalmente, el equipo CART, compuesto por Piet, Mikasa y Jin, llevará los explosivos a la parte frontal del cuerpo de Eren y los envolverá alrededor de su nuca para, con suerte, matarlo. Sin embargo, había otra parte de este plan que Erwin aún no les había contado. ¿Qué hago?, preguntó Lázaro al comandante. Quiero que surques los cielos y nos des un plano de toda la ciudadela. Usa tu telepatía para informar a los demás cambiantes de las rutas más rápidas y mantente alerta ante cualquier peligro. También servirás como nuestro vehículo de transporte una vez que hayamos cumplido con nuestras tareas. Nos llevarás a Fuerte Salta, donde estaremos a salvo, y luego podrás desatar la fuerza del fuego infernal. Solo que esta vez, no te contengas. Es una orden. Entiendo, señor. Respondió con vacilación, aún escéptico sobre usar una fuerza fuego infernal a gran escala. Incluso estando todos en el Fuerte Salta, aún no está seguro de la magnitud de la explosión si se lanza con todas sus fuerzas. Por suerte, Eren aún está a kilómetros de distancia, pero eso podría cambiar si los demás tardan demasiado en realizar sus tareas. Ludwig sabe que este ataque podría estar cerca, así que no creo que no haya algún tipo de resistencia. Estén preparados para cualquier cosa. Si su imaginación puede construir todo eso, es muy probable que haya convocado un ejército para protegerlo y alejarnos de Eren. Aunque somos pocos, todos poseemos la fuerza de los mismísimos titanes gracias a la transferencia de energía de Lázaro. Erwin se sube a una de las espinas, más alto que sus compañeros, y les da un último discurso inspirador antes de prepararse para la lucha de sus vidas. Todos, humanos y titanes, se reunieron a su alrededor. Esto es todo. Hoy marca el momento que cambiará el mundo para siempre. O luchamos para detener el estruendo y poner fin a la era de los titanes, o morimos todos y nuestra gente seguirá sufriendo. Esa no es una opción. Nuestros camaradas caídos han perecido para asegurar que llegáramos hasta aquí. Les debemos llevar esto hasta el final. Mira a los miembros del 104 a su izquierda. Algunos de nosotros somos víctimas que hemos perdido tanto desde la caída del muro María. Luego se gira hacia los guerreros a su derecha. Otros fueron los instigadores que nos causaron tanto dolor al seguir órdenes sin rechistar, pero hoy nada de eso importa. Hoy somos la última oportunidad de supervivencia de la humanidad, y lo daremos todo para salvar este mundo. Puede que no merezcan ser salvados, ni nos aceptarán. Pero no olvidarán este día en que nosotros, los mismos demonios isleños que han perseguido durante siglos, somos la razón por la que pueden ver salir el sol otro día. Así que alcen los puños, porque a partir de hoy nunca más viviremos con miedo a los titanes. Erwin alza la mano derecha con la ametralladora doble aún acoplada. Todos, incluidos los titanes, siguen su ejemplo y se unen. Entonces, todos se giran para encarar la enorme ciudad de cristal que se yergue ante ellos. Nadie sabe qué esperar al entrar, pero estarán listos para luchar contra cualquier obstáculo. Todos los soldados, a la carga. Luchemos por esta ciudad y cumplamos con nuestras tareas. Con todo nuestro corazón y alma por la causa. Nuestros corazones y almas a la causa. Gritaron todos en pura y devota armonía. Los 4 titanes rugieron con el mismo entusiasmo que sus aliados humanos. Los 3 equipos se separaron al avanzar hacia el lado sur de la ciudadela. El titán alado extendió sus alas y saltó alto, batiéndolas con fuerza para elevarse. Continuó ascendiendo hasta alcanzar la altura suficiente para observar bien al titán fundador. Vio a todos sus compañeros tomar caminos separados con docenas de cruces. Toda la calle por la que se dirigían parecía un laberinto. Atravesarla habría sido imposible sin su ayuda. «Piet, ¿me oyes?». Lazarus se comunicó telepáticamente con ella mientras observaba al titán carreta corriendo por un estrecho arco entre 2 edificios con Mikasa y Jin montadas en su lomo, alto y claro. «¿Ves una ruta más rápida a la cabeza de Eren?», preguntó. Lázaro ve un puente que une 2 caminos y se extiende sobre los baches de la imponente columna vertebral de Eren. Hay un puente que conecta 2 secciones de la ciudadela a unos pasos al este de tu posición. Gira a la derecha al acercarte al siguiente cruce y sigue adelante. Luego, gira a la izquierda. El puente está justo enfrente. Una vez que lo alcances, tú y los demás deberían tener un tiro libre a la cabeza de Eren. Entendido. El titán carreta empieza a ganar velocidad, lo que obliga a Jin y Mikasa a sujetarse con fuerza. Conozco una forma más rápida de pasar, agárrense. Les advirtió mientras su titán corría tan rápido como sus brazos y piernas le permitían.
Ahora que el equipo Cart iba en la dirección correcta, dirigió su vista aérea hacia el equipo Armadura, que se dirigía un poco más a la derecha, en el centro de la ciudad. Mientras el titán blindado corría, Levi, Sasa y Konie mantenían la vista atenta por si acaso Zeke aparecía. Buscarlo en una ciudad de cristal lo complicaba aún más, pero al menos tenían que intentarlo. El equipo cristal estaba en el extremo derecho y avanzaba hacia el interior. Se dirigían hacia el edificio más alto, sospechando que Ludwig podría estar escondido allí. Los edificios se pueden explorar desde dentro, pero debido al tamaño de las puertas y ventanas integradas en cada uno, solo los humanos pueden entrar. Armin se ofreció a entrar y buscarlo solo, mientras Erwin vigilaba la espalda de Michael. Algo no cuadraba en todo esto, pensó Lazarus. ¿Por qué Eren simplemente los dejaría caer de espaldas sin encontrarse con alguna fuerza defensiva? Sus ojos recorrieron con atención todo el titán fundador en busca de cualquier señal de peligro. Aunque no esperaba ver a la fundadora, Ymir, de pie en la cima de la torre más alta. Sus ojos no eran visibles para el albino, pero él podía notar que lo observaba. Entonces empezó a recordar lo que Joseph les advirtió en los senderos. Porque me negué a participar en el estruendo. En vida, siempre fui conocido por ser un guerrero honorable. Solo alzaría mi espada para defender a mi pueblo, jamás para matar a inocentes. Este Eren Viajer le susurró mentiras al oído, la manipuló para que le prestara su poder y lo matara a todos. Ella confió su poder al Marleyano porque compartía su visión de aniquilar a todos sus enemigos. Pero él no es uno de sus súbditos. No puede controlar el poder de la espada sin su ayuda. Nos dijo que Ludwig solo no puede controlar el poder del cristal de enfoque, ni Ymir puede tocarlo físicamente en el mundo real. Pero si ambos lo controlan juntos, podrían hacer más que simplemente construir una ciudad. Podrían de repente, ver a otro titán escondido detrás de uno de los edificios. Las sombras en el estrecho espacio dificultaban ver su aspecto, pero supo al instante que no era uno de sus aliados. Podrían convocar un ejército de titanes. El titán alado se comunicó telepáticamente con todos sus compañeros guerreros para advertirles del peligro inminente, pero para cuando pudieron reaccionar, un titán de aspecto extraño los atacó. Un titán bestia o Capi se aferraba al costado de uno de los edificios y saltó sobre la carroza, haciéndola resbalar y caer hacia adelante. Mikasa y Jin saltaron justo antes de que el titán impactara y se refugiaron en otra estructura alta. El titán acorazado fue atropellado por un titán bestia con una larga cabeza de serpiente que extendía su cuello alargado hacia el otro lado de la calle. El titán de cristal terminó ensartado en una gran pica roja por otro titán de cristal con figura femenina y armadura de cristal rojo. Todos se detuvieron en seco y miraron a su alrededor con horror ante lo que veían. Esos extraños titanes no estaban solos. Había cientos de ellos esparcidos por la ciudadela. Muchos estaban de pie en las calles, mientras que otros colgaban de las murallas o en los tejados. Todos tenían cordones umbilicales unidos a la nuca. Erwin rastreó los otros extremos hasta las grandes espinas del titán fundador de Eren. Estos no eran titanes puros. Eran versiones diferentes de los 10, excepto los titanes colosales y fundadores. Todos eran de color blanco puro, a excepción de los demás titanes de cristal. Cada uno tenía una armadura de cristal de un color diferente que cubría sus cuerpos. Desde la perspectiva de Lázaro, podía ver fácilmente que estaban ampliamente superados en número. Estos titanes cubrían casi toda la espalda del fundador como un enjambre de hormigas que emergían de su hormiguero y rodeaban a sus atacantes. Sus posibilidades eran aún menores que antes, especialmente con el tipo de enemigos a los que se enfrentaban. El hidroavión apenas llega a la cima de la meseta a las afueras de Fort Salta. Con ambas patas extendidas, William y Yankopon se prepararon para un aterrizaje forzoso. Las alas se rompieron con el impacto y el cuerpo derrapó sobre la superficie rocosa hasta detenerse justo al borde de la meseta. Por suerte, los pasajeros lograron escapar mucho antes de aterrizar. En cuanto terminó, Willy abrió con cuidado la puerta del piloto y se subió al Courlander para salir. Luego, sacó el cuerpo inconsciente de Onyankopon y lo puso a salvo. El pobre hombre se golpeó la cabeza en el choque y quedó inconsciente. La buena noticia fue que sobrevivió, aunque la mala noticia fue que podría requerir atención médica. Algunos eldianos acuden a Willy y lo ayudan a sacar su cuerpo de entre los escombros y llevárselo en caso de que la aeronave explote. Nadie tenía por qué verse atrapado en él y morir antes de tiempo, lo cual podría llegar mucho antes de lo esperado. No se mueve, ¿verdad? No, está vivo. Willy negó haber pensado que estuviera muerto. Recibió un fuerte golpe en la cabeza. Willy, ¿de verdad eres tú?
El jefe de la familia Tibur se quedó paralizado, jadeando de asombro. Reconoció la voz que lo llamaba. Con incredulidad, se levantó y se giró lentamente, esperando que fuera quien sospechaba, y se alegró muchísimo al verlo. Era su familia. Su esposa fue quien lo llamó mientras sostenía a su hija menor, la misma a la que Erwin rescató una vez, e inició la alianza entre él y Willy. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, encantado de volver a verlos. Una parte de él temía que todos murieran en el estruendo, pero aquí están, papá. Sus hijos corrieron hacia él con una mezcla de emoción y alegría. Willy sonrió, se arrodilló y extendió los brazos, dispuesto a aceptar su abrazo. Los llenó de besos y los abrazó con fuerza. Quería disfrutarlo todo el tiempo que pudiera antes de que su corazón latiera con más fuerza. Mis hermosos hijos. Los he extrañado mucho a todos. También te extrañamos, papá, respondió una de sus otras hijas. Sabía que no estabas muerto. Sabía que volverías por nosotros. Lo prometiste, añadió su hijo. Siento mucho haberte dejado por tanto tiempo, respondió entre lágrimas. Estás aquí ahora, eso es todo lo que importa, dijo la hija mayor. Por mucho que no quisiera dejar de abrazarlos, Willy inevitablemente los soltó para poder enfrentar a su esposa y demostrarle cuánto la extrañaba también con un beso. Cariño, me enteré de lo que pasó con Lara. Lo siento. Debería haberle impedido volver a por ti. No, interrumpió Willy, poniéndole las manos sobre los hombros. Cumplió con su deber como sirvienta, mi hermana y la titán martillo de guerra. Lara murió porque Eren Yeager le declaró la guerra al mundo. Él fue quien nos la arrebató, él y este mundo donde la única forma de consuelo es abusando de los eldianos. Willy se da la vuelta para observar bien el estruendo a lo lejos. Parecía mucho más cerca del fuerte ahora que cuando llegaron los supervivientes. Esto aterrorizó a la gente, pero Willy no mostró ni una pizca de miedo. Confiaba en que las alas de cristal, los guerreros y el regimiento de exploradores los salvarían a todos. Tenía fe en ellos. He aprendido mucho desde que conocí a Erwin Smith. Gracias a él, aprendí que cada eldiano de Paradis es tan humano como el resto de nosotros. Tienen un lugar en este mundo. Y con suerte, serán ellos quienes lo hagan un lugar mejor. Disculpe. Leonard interrumpe la conversación y se dirige a Willy. Vienes de Paradis, ¿verdad? ¿Conoces a Annie Leonard? Es mi hija. Necesito encontrarla. Desapareció tras el ataque a Liberio. ¿Sabes dónde está? Preguntó desesperado. Tranquilícese, señor. No tiene nada que temer. Su hija está sana y salva. Leonard suspiró aliviado. Sintió que su estrés se desvanecía al saber que estaba a salvo. ¿Pero dónde está? ¿Está ahí luchando contra el estruendo con los demás? No, está en un barco rumbo a Izuru. Los candidatos a guerrero, Gaby y Falco, están con ella. Todos están a salvo. Te doy mi palabra. Los padres de Gaby y Falco oyeron lo que acababa de decir y lloraron de alegría. Todos creyeron haber perecido en Paradis y habían perdido la fe en recomponer su familia. Sin embargo, nuestro destino aún no se ha decidido, ni siquiera si sobreviviremos a esta crisis. Durante el festival, les conté lo que le espera al mundo si el estruendo llega a ocurrir. No tenía ni idea de lo horrible que sería hasta que lo vi con mis propios ojos. Nuestra única esperanza de supervivencia está en manos de esos valientes soldados de Paradis y nuestros guerreros. Pero no puedo prometerles que lo lograrán mucho antes de que los titanes nos alcancen. Solo podemos esperar y verlos luchar por todos nosotros. Ludwig observó desde la seguridad de su torre cómo el ejército de titanes inteligentes reencarnados atacaba a los invasores. Se sintió inspirado al ver a todas las encarnaciones de los 10 aparecer allí a la vez, todas con un único objetivo: proteger a Eren y erradicar a los forasteros antes de que puedan detener el estruendo. Erwin vuela sobre la perdición del fundador y desata una lluvia de balas contra el titán de cristal rojo antes de liberar a Michael de su pilar con púas. Reiner estaba siendo atacado por antiguos titanes de ataque, femeninos y martillo de guerra. Connie elimina a 2 de ellos con sus lanzas trueno, mientras que Levi abate al último, el femenino, con un golpe de sus katanas. Sin embargo, el capitán se cruzó inesperadamente con un titán mandíbula que saltaba hacia él con la boca abierta. Sasa reaccionó con rapidez y disparó con su rifle anti-titán izquierdo. El retroceso del disparo la hizo volar hacia atrás contra el costado de uno de los edificios. El disparo mató al titán en un instante, aunque no sin que el que lo disparó sufriera algunas contusiones. De no haber sido por la transferencia de energía de Lazarus, habría muerto en el impacto, o al menos se habría roto un par de huesos. Mikasa derriba al titán Okapi con facilidad, lo que permite a Pieck incorporarse.
Pero ahora ella, Jin y Mikasa estaban rodeadas por más titanes, al igual que todos los demás. La abrumadora mayoría de los titanes los obliga a retroceder de la ciudadela y reagruparse en la parte trasera del cuerpo de Eren. ¿Qué demonios son estas cosas?, preguntó Jin, lo que todos estaban pensando. A juzgar por su aspecto y su comportamiento, no parecen titanes puros. Michael sale parcialmente de la nuca de su titán para comunicarse con los demás. Sabía a qué se enfrentaban y necesitaba que lo escucharan. Es tal como nos advirtió Joseph. Estos cascarones son todos los que portaron el poder de los 10 antes que nosotros. Ymir los ha invocado para intentar detenernos. No sé si sus mentes siguen ahí, pero apuesto a que el titán fundador tiene la capacidad de resucitarlos tantas veces como sea necesario. Este ejército de titanes curtidos en batalla se creó con una sola razón: luchar. No hay manera. No podemos superar eso. Tartamudeó con miedo. De acuerdo, lo que significa que no podemos permitirnos ser tan indulgentes con esto. Y bueno, ni siquiera soy amiga de Eren. Habló la titán carreta. De repente, se dirige directamente a la ciudadela y rodea a los titanes. Espera. Michael se retira rápidamente a su titán y está a punto de correr tras ella, pero Erwin lo detiene. Suéltenla. Mikasa y Jin la seguirán. Es evidente que subestimamos el verdadero poder del titán fundador, pero el plan no ha cambiado. El mundo sigue contando con nosotros para ganar esta guerra. Los verdaderos soldados nunca se rinden ante la batalla. Mis soldados lucharán hasta el fin del mundo. Ahora todos regresen y demuestren a estos titanes la fuerza de la humanidad. Cierto. Gritaron todos al unísono con determinación mientras regresaban a la ciudadela. Todos los titanes del pasado rugieron mientras cargaban directamente contra ellos, en números superiores a los suyos. Mientras las dos fuerzas opuestas acortan la distancia, el titán alado se abalanza sobre ellos y exhala una gigantesca ola de fuego que consume a los titanes del pasado antes de remontar. El titán de cristal saluda a su amigo con el pulgar hacia arriba mientras emprende su ascenso de nuevo. Lázaro observó a los demás regresar a la ciudad de cristal y luchar contra cualquier titán que se cruzara en su camino. Continuará vigilándolos y guiándolos a través de la estructura laberíntica para alcanzar la cabeza de Eren, mientras los protege desde arriba con fuego y relámpagos. Fue extraño para los demás ver que todo ese poder al que una vez temieron ahora se usaba para defenderlos. El titán de cristal arremetió contra la oleada de titanes del pasado que se dirigía hacia él, derribándolos como bolos. Erwin les proporcionó fuego de cobertura con la perdición del fundador, destrozándoles la nuca. Armin estaba en alerta máxima, pero se concentraba principalmente en localizar a Ludwig en algún lugar de la fortaleza en el centro de la ciudad y a la espalda de Eren, pero no vio nada. Si lo que decían de él era cierto, debería estar cerca de la cima, donde puede ver claramente todo el caos que rugía abajo. Comandante, ¿por qué todos estos titanes son blancos, pero todos los titanes de cristal tienen colores diferentes?, preguntó mientras disparaba una lanza trueno contra un titán carro que se acercaba. El titán de cristal no es una extensión del fundador como el resto de los 9. Es un poder separado de ellos con reglas diferentes. No creo que estas reencarnaciones sean como las demás. Eren no las invocó desde su cuerpo. Mira allá, señala a Armin y Michael hacia uno de los edificios que había justo enfrente. Un extraño capullo se estaba formando alrededor de su superficie, idéntico al que Annie usó para encerrarse o al que Lara usó para controlar el martillo de guerra a distancia. El capullo explota, lanzando sus fragmentos en todas direcciones, mientras una copia recién formada del titán de cristal rojo que habían matado se yergue, renacida y lista para la batalla. Los edificios. Todos crecen a partir de los edificios, como un capullo que florece del tallo de una planta, dijo Armin con seguridad. ¿Pero cómo lo hacen? En los senderos, vimos a Ymir cortar las cadenas de quienes una vez controlaron esos cuerpos de titán. El cristal de enfoque está fusionado con Ludwig y necesita un cuerpo vivo para estabilizarlos. Encontramos a Ludwig, encontramos el cristal, liberamos a los Ackerman de su control, y Michael puede utilizar su titán con toda su fuerza. Tiene razón, pensó Michael. Aunque aún puede transformarse, no puede conjurar armas ni nada para defenderse de los titanes de sus ancestros. Capturar a Ludwig y recuperar la pieza faltante podría no solo restaurar lo que perdió, sino también borrar a todos estos titanes de cristal del pasado y reducir su número. Armin entonces logró ver a Ludwig asomándose por una de las ventanas cerca de la cima de la fortaleza justo cuando pasaba junto a ella. Lo veo. Está en esa fortaleza cerca de la cima.
El titán de Michael toma la siguiente curva a la izquierda por un sendero estrecho en la dirección que Armin señalaba. Desde allí, la ruta era directa hacia la fortaleza. Pero el camino estaba bloqueado por otro titán de cristal. Uno blanco. Erwin y Armin estaban listos para dispararle, pero Michael levantó las manos, indicándoles que se detuvieran. Reconoció esta encarnación. Su titán luchaba por articular palabras, solo capaz de pronunciar una, pero fue suficiente para que sus dos aliados rubios comprendieran por qué retrocedía. «¿Abuelo?», preguntó su titán de cristal con voz temblorosa y profunda. «¿Ese titán es tu abuelo?», repitió Armin para aclarar. Erwin asintió en nombre de su hijo. Nunca había conocido a su abuelo, Noah, pero sí sabía que era el titán de cristal antes de Michael. Su titán era muy diferente al suyo, o a cualquiera de las encarnaciones anteriores que había visto. Su armadura era lisa en lugar de ser irregular como de costumbre. También era mucho más delgado en comparación con el corpulento titán de Michael y tenía el pelo corto y castaño. Michael dudaba en enfrentarse a su propio abuelo, incluso sabiendo que solo era una cáscara de titán vacía controlada por Ludwig. El titán de Noé aprovechó su momento de debilidad y se lanzó hacia él. Enormes guanteletes se manifiestan en sus puños mientras extiende su brazo derecho hacia atrás para asestar un puñetazo perforante. Erwin y Armin se dispersan antes de que el golpe impacte, haciendo que el titán de Michael caiga rodando hacia atrás. «Armin, ve a la fortaleza. Encuentra a Ludwig y apresúralo», gritó Erwin mientras esquivaba un ataque sorpresa de una titán hembra del pasado. «¿Qué pasa contigo y Michael? Los detendremos. Los titanes no pueden seguirte adentro. Vámonos. Te cubriremos». A Armin no le gustaban sus posibilidades, pero confiaba en que el comandante tomaría las decisiones correctas. Respirando hondo, se eleva sobre los titanes con sus anclas incrustadas en los edificios más altos, mientras se aleja a toda velocidad. Su tanque estaba lleno cuando llegaron, así que debería tener gasolina suficiente para un buen rato. Dos titanes mandíbula lo persiguen, saltando de edificio en edificio, intentando desesperadamente alcanzarlo. Además, un titán martillo de guerra le disparaba una flecha con un arco gigante que había construido. Con su ingenio, Armin anticipa a la perfección la trayectoria de la siguiente flecha para impactar al titán mandíbula más cercano justo cuando éste se aparta y se acerca a la fortaleza. Endereza las piernas y se lanza hacia una de las ventanas abiertas en la sección central del castillo. Una vez dentro, termina rodando por el pasillo de cristal hasta que logra detenerse sobre su rodilla izquierda. Erwin suspiró, complacido de haberlo logrado. Ahora, solo les quedaba a él y a Michael defenderse de los demás titanes e impedir que intentaran perseguirlo. Por desgracia, Michael estaba muy ocupado con Noah, quien preparaba sus enormes puños para otro ataque. Michael se levanta y logra contener sus puños, deteniendo su avance. Abuelo y nieto estaban en un punto muerto, usando su fuerza para intentar repeler al otro. En el fondo, Michael aún se debatía sobre cómo derrotarlo. Por un lado, era otro obstáculo en su misión. Pero por otro, era lo único que quedaba de su verdadera familia. «Abuelo, ¿sigues ahí dentro? No eres como los demás. Te liberaste de la maldición. No deberías dejarte controlar por Ymir. Intentaste advertirme sobre el cristal de enfoque, ¿recuerdas? Por favor, si estás ahí dentro, lucha contra ella. No te dejes controlar otra vez». El titán de Noé ruge y le da un rodillazo en el estómago a su nieto, dejándolo sin aliento y permitiéndole liberar sus brazos para poder asestarle otro golpe devastador, enviándolo a través de uno de los edificios y derribándolo en el proceso. Mientras Michael se levanta lentamente, nota que el edificio se regenera. Todos los escombros que se desmoronaron en la vieja estructura se magnetizaron de nuevo y las grietas se sellaron como si no hubiera sido destruida. ¿Los edificios pueden repararse solos?, pensó con incredulidad. Eso no es todo. De repente, oye la voz de Lázaro hablándole desde el cielo. «Michael, esta ciudadela no es solo una réplica del pueblo donde nació Ludwig, creo que está viva. Puedo ver la energía del titán de Eren fluyendo por ella. Cualquier daño puede repararse, como nuestras heridas. Todo esto es solo una extensión del titán de Eren, donde se aplican las mismas reglas de la piel endurecida». El titán carreta de pie continúa avanzando por la ciudad, mientras Mikasa y Jin intentan alcanzarla. Recordando las instrucciones de su nuevo jefe de guerra, corrió hacia el puente y saltó, propinándole un golpe directo en la cabeza.
Muchos titanes del pasado intentaron interponerse en su camino, pero su titán era demasiado rápido, aunque eso no les impidió perseguirla. El titán alado sobrevuela la zona norte de la ciudadela y dispara proyectiles reforzados a los titanes tras ella, lo que permite a Pieck alcanzar la cabeza sin ser molestado y envolver el cuello con los explosivos. Solo tenía que salir de su titán, presionar el émbolo, y la cabeza de Eren explotaría. Se mire como se mire, la cabeza es el primer punto al que hay que dar el primer golpe. Este ha sido mi objetivo desde el principio. No, espera. Mikasa extendió la mano desesperada. Pieck estaba demasiado cargado de adrenalina para escuchar y estuvo a punto de detonar los explosivos. Esta pesadilla termina ahora mismo. Estaba tan concentrada en volarle la nuca a Eren que no anticipó la posibilidad de que Ymir tuviera un titán protegiéndola. De repente, un tridente gigante de cristal negro se interpuso en el camino de Pieck y se clavó en el cuerpo de su titán por la espalda. Tuvo mucha suerte de que no le diera en la nuca. Pieck reacciona al dolor como si sintiera que su propio cuerpo es apuñalado por la espalda y suelta el detonador mientras todo su cuerpo se desploma. Mikasa y Jin se quedaron atrás al sentir los temblores de los pasos de un titán cercano que se dirigía hacia ellas. Debía ser uno realmente grande para causar este nivel de terremotos. Ambas se sorprendieron al ver a otro titán de cristal emerger del extremo norte de la ciudad y entrar en el espacio abierto del torso superior de Eren. Este era mucho más grande que el titán de cristal estándar de 15 metros de altura. Este medía la friolera de 20 metros y estaba cubierto de cristales negros. La armadura en sí parecía un exoesqueleto con garras afiladas en manos y pies. Su cabeza parecía una calavera con cuernos curvos y brillantes ojos azul océano en sus cuencas vacías. Era la forma titán de Joseph Ackerman. El titán de Joseph se acerca a la paralizada Pieck y le clava el tridente en el hueso, inmovilizándola. Con ella atrapada, no debería ser difícil ejecutarla. El titán de cristal negro conjura su arma característica en sus manos, una guadaña gigante, y la alza en alto, lista para decapitar al titán del carro y a su huésped humano. «Oh, no, no lo hagas», gritó Jin mientras disparaba una de sus lanzas trueno. Mikasa hizo lo mismo desde otro ángulo, con la esperanza de atacarlo desde diferentes ángulos. Era imposible que pudiera desviar ambos ataques desde direcciones opuestas a la vez. El titán de Jospe se detiene y, con el rabillo del ojo inexistente, divisa las dos lanzas trueno que se dirigen hacia él. Se apartó de Pieck y giró su guadaña como una hélice a toda velocidad. Su hoja alargada corta ambas lanzas trueno por la mitad casi simultáneamente. Ni hablar. Los desvió a ambos. ¿Cómo? ¡Mierda! Jin fue atacado repentinamente por el titán de Joseph. Terminó siendo golpeado por la base de la guadaña al retroceder, enviándolo de vuelta a la ciudad a través del arco. Vaquero. Reiner vislumbra a Jin dirigiéndose hacia él y corre rápidamente a rescatarlo. Logró atraparlo saltando mientras levantaba la mano derecha. Desafortunadamente, esa maniobra lo dejó vulnerable al ataque de un titán mandíbula, perteneciente a su antiguo camarada, Porco Galliard, a quien reconoció de inmediato. Galliard. El titán mandíbula de Porco le corta la cara, dejándole una enorme marca de garra. Incluso le arrancó un ojo. «Aguanta, Reiner. Lo haré volar por los aires», gritó Sasha mientras apuntaba a Porco desde lo alto de uno de los edificios. Mientras preparaba el tiro, el titán mandíbula del otro hermano Galliard, Marcel, la alcanzó sigilosamente. «Sasha, detrás de ti», advirtió Connie. Presa del pánico, Sasha alza su otro rifle antititán hacia el otro lado y dispara una bala justo en la frente del titán. El retroceso la lanza por el techo y la hace caer por el precipicio. Pero Connie estaba allí para salvarla antes de que tocara fondo. Los dos hermanos Galliard saltan hacia el mismo edificio para atacar a Reiner a la vez mientras baja la guardia. Los hermanos Hao estaban a punto de rebanar a su antiguo camarada y arrancarle la nuca. Se movían rapidísimo, pero Levi lo hacía aún más rápido. Usando su famosa técnica de la espada giratoria, les corta la nuca a ambos hermanos con facilidad, matando a dos titanes de un solo golpe. Aterriza sobre el hombro de Reiner para revisar a Jin, que aún se recuperaba en la palma de Reiner. ¿Algo roto? No, capitán, pero aún así me dolió muchísimo. ¿Qué pasó? Se suponía que estarías con Pieck y Mikasa. Pieck ha caído, señor. Nos atacó otro titán de cristal. Pero este era más grande, rápido y letal que los otros con los que hemos luchado. Con razón Eren lo tiene protegiendo la nuca. Ark. Levi mira a su izquierda y vislumbra a Mikasa luchando contra el titán de cristal de Joseph. Supo de inmediato que se enfrentaba a su mayor ancestro.
la raíz de toda la fuerza de los Ackerman. No podía enfrentarse a él sola. Bien, nuevo plan. Tú lidera al equipo armadura y encuentra a Zeke. Yo ayudaré a Mikasa a lidiar con nuestro tatarabuelo, multiplicado por 1000. Le dio instrucciones con cuidado antes de dirigirse hacia Mikasa. Jin solo necesitó unos minutos más para recuperarse hasta que el dolor remitió lo suficiente como para permitirle a su cuerpo volver a luchar. El titán acorazado de Reiner lo derriba en un callejón mientras este se enfrenta a otro titán acorazado. No lo distinguía por la palidez, pero presentía que era la forma titán del guerrero del que la heredó. El titán alado vigilaba constantemente a sus amigos y los defendía cuando la situación se volvía lo suficientemente grave. Por lo que vio, Michael se enfrentaba a otro titán de cristal, del que su amigo había oído hablar, su abuelo, Noé. Erwin aniquilaba titanes intentando impedir que Armin llegara hasta Ludwig. Mikasa y Levi se enfrentaban al mismísimo segador. Y Reiner, Jin, Sasa y Konie se enfrentaban a más titanes. Luego observa el fuerte salta para comprobar el progreso del estruendo. Los titanes del muro se acercaban a su objetivo. Habría sido el momento perfecto para desatar la fuerza del fuego infernal y aniquilarlos a todos, pero no puede con todos sus aliados aún en el camino. Si Ludwig no se hubiera posicionado allí y tuviera lo único que concentra el poder de Michael, ya lo habría hecho, destruyendo a Eren y Zeke en el proceso. Solo puede seguir vigilando y cubriendo el fuego desde arriba. Continuó dando vueltas alrededor del titán fundador hasta que algo peculiar le llamó la atención. Un antiguo titán bestia se encontraba en lo alto de una alta torre en la parte sur de la ciudadela. El sonido que emitía fue lo que lo atrajo, solo que no era el típico rugido de un titán. Sonaba más como el aullido de un lobo. Al observarlo más de cerca, los ojos de Lázaro se abrieron de par en par, asustados. Este no era un titán bestia cualquiera, era un titán hombre lobo. La misma bestia que controlaba a su padre, Papá. Una sombra se cierne sobre él mientras se acerca al titán de su padre. Durante toda su vida, hasta ese momento, él, como el titán alado, era el amo de los cielos. No tenía motivos para mirar hacia arriba. ¿Por qué lo haría si era el único titán volador que jamás había existido? Eso creía hasta que vio la vida de sus padres y se dio cuenta de que había otros titanes que podían volar antes que él. Uno de ellos flotaba sobre él en ese preciso instante. No tuvo oportunidad de levantar la vista al sentir cómo las plumas afiladas y endurecidas le bombardeaban las alas y la espalda, clavándose en su carne endurecida y agujereando los alerones. Lázaro gritó al caer del cielo por 10ª vez, quizá más. Su titán se estrelló contra las costillas de Eren a pocos metros de la entrada sur de la ciudadela. El impacto le dolió más que a Eren. Se preguntó si siquiera podría sentir toda la lucha a sus espaldas. Lázaro mira sus preciosas alas y las agita levemente para evaluar el dolor. Por el volumen de sus gruñidos, era bastante intenso. Tendrá que esperar a que se regeneren antes de poder despegar. Por desgracia, su atacante aún no había terminado con él y se aproximaba para un ataque terrestre. Se reveló que quien lo derribó del cielo no era otra que la titán hembra que controlaba a su madre. La única en la historia que había aprovechado el endurecimiento para construir alas cristalizadas y volar. Las alas se desintegraron al aterrizar y acercarse a su hijo. El titán hombre lobo se deslizó por los edificios, arrastrando sus garras por la superficie lisa para poder aterrizar sano y salvo y pararse junto a su esposa. Lázaro no podía creer lo que veía. Sus padres, como titanes, estaban ante él, mirándolo, reconociendo su existencia. Siempre había soñado con cómo sería su unión con ellos si estuvieran vivos. Pero nunca quiso que fuera así. Mamá. Papá, sé que Eren podría revivir a los titanes cambiantes del pasado, pero esto es demasiado cruel, incluso para él. ¿Por qué ellos? ¿Por qué me obligan a luchar contra mis propios padres? Tanto me odian. Gritó con todas sus fuerzas. Las cosas pintaban muy mal para el guerrero albino, y solo empeorarían a partir de entonces. No solo se vio obligado a luchar contra los titanes de Dante y Lidia. Los demás miembros de la unidad de guerreros Alpha habían sido invocados de entre los muertos para enfrentarse a él. El siguiente en llegar fue el titán acorazado de Otto-Roth, con la misma armadura de panal. Le siguió el titán carro cocodrilo de Bruno Gerand. Y subiendo por debajo, apareció el titán mandíbula de aspecto monstruoso de Marlene Weber. El único miembro que no estaba presente era Malcolm Kaiser, el titán colosal del Alpha. Incluso sin la ayuda de su colosal, Lázaro tuvo que enfrentarse a todos menos a uno de la unidad de guerreros Alpha. La unidad que Marley, y las naciones conquistadas por ellos, designaron como la generación más poderosa de cambiantes titán jamás entrenada.
La unidad que puso fin a la guerra de 10 años de Marley contra la trascendental nación de Britania. Tiene claro que Ymir los invocó con el único propósito de derrotarlo y nunca desatar la fuerza del fuego infernal, mientras que el resto se enfrentó a sus aliados sin la ayuda de su camarada alado. El titán alado se irguió y miró fijamente a la unidad alfa, sobre todo a sus padres. No le quedaba otra opción que luchar contra ellos solo. Al igual que Michael, le inquietaba la idea de dañar a su madre y a su padre, aunque no estuvieran allí. Incluso dudaba si tendría la menor posibilidad de derrotarlos a todos a la vez. Pero la alianza contaba con él para que estuviera listo para destruir ese montón de huesos y la ciudad que lo rodeaba cuando llegara el momento. No podía decepcionarlos, no otra vez. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario y que ayudan siempre al canal. Capítulo 87. Aunque las fuerzas de Paradis y la unidad Omega se habían enfrentado a la ciudadela de los titanes de ataque, el estruendo seguía rumbo a Fuerte Salta. Cuanto más tardara la alianza en derrotar a Eren y Ludwig, más cerca estarían los titanes de aplastar al resto de la humanidad. Desde una distancia prudencial, que podría no serlo por mucho tiempo, el hombre a cargo de la base observaba a los exploradores y guerreros luchar contra los titanes cambiantes resucitados del pasado. No había mucho que él y su gente pudieran hacer, pero no podían quedarse allí parados, viendo cómo los titanes se acercaban. Todas las tropas, enfrentad al enemigo con fuego de cañón. Disculpe, señor, pero la gran mayoría de nuestro personal ya estaba desplegado en las aeronaves. Con las tropas que nos quedan, nos costará mucho manejar incluso 3 cañones. Puede que sea así, pero no hay razón para cruzarse de brazos. Mira a lo lejos, hacia la ciudadela titánica de ataque / fundación que se acerca y a los héroes que luchan en ella. Mientras hablamos, unos cuantos valientes luchan desesperadamente a lomos de esa monstruosidad. ¿Por qué crees que luchan? Los soldados no respondieron. Comprendieron a dónde quería llegar su comandante. Atendiendo a su petición, los pocos soldados que se quedaron salieron corriendo para preparar 3 cañones. Después de todo el bombardeo, sabían que 3 míseros cañones no servirían de mucho. Pero tenía razón. Es mejor que no hacer nada. Pueden derribar al menos a un titán colosal antes de que el estruendo los alcance. El líder del fuerte continuó observando a la alianza luchar contra los titanes, centrándose particularmente en el titán alado, enfrentándose a toda la unidad alfa, menos al titán colosal, él solo. Vamos, Lázaro, pensó con voz desolada, fingiendo conocerlo personalmente en lugar de solo saber de él, como hacían la mayoría de los marleyanos. El titán alado fue abrumado al instante por el poder combinado de los titanes alfa. La hembra de Lidia le había perforado las alas, manteniéndolo en el suelo hasta que pudieran sanar. Uno a uno, los demás titanes cargaron con un ataque devastador. El titán acorazado de Otto fue el primero en atacar mientras bajaba la guardia, aún asimilando el hecho de que estaba luchando contra los cuerpos titanes de sus padres. Otto asesta un devastador gancho de derecha a la máscara de Lázaro, rompiéndola y dejando al descubierto su rostro desollado. El golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, perdiendo el equilibrio y deslizándose por el hueco entre las costillas de Eren. Sus garras se clavan profundamente en el hueso, salvándolo justo a tiempo. Pero ahora estaba a merced del titán mandíbula de Marlene, que colgaba boca abajo de la costilla frente a él. Sus dientes y colmillos retorcidos hacían que mirar a su titán resultara inquietante para el albino, justo lo que esperaba. Saltó hacia él con sus garras de topo extendidas, lista para descuartizarlo. Pero Lázaro la aplastó con una de sus alas, lanzándola hacia la horda de titanes de la muralla. Con un suspiro de alivio, Lázaro se impulsó por las costillas e intentó alzar el vuelo de nuevo, pero fue derribado por el titán cocodrilo carro de Malcolm, que le mordió la pierna izquierda. Ambos titanes se estrellaron contra el trasero de Eren, muy cerca de las piernas. El titán alado rugió de dolor al sentir cómo las poderosas fauces del titán cocodrilo le arrancaban la pierna. ¿Cómo es que ese titán no es considerado un segundo titán mandíbula? Se preguntó. Ahora, con una pierna menos, Lázaro se vio obligado a contener a los otros alfas, respirando un muro de fuego que los separaba de él. Usó su ala izquierda para mantenerse en pie hasta que pudo canalizar su energía hacia su extremidad destruida y acelerar el proceso de curación. A través de las llamas, pudo ver a los titanes de sus padres de pie frente a él, mirándolo fijamente. El titán hombre lobo era más alto que la mujer alada, recordando lo alto que era Dante en vida comparado con Lidia. Mamá. Papá. Soy yo, Lázaro. Tu hijo. Como titán, no iba a ser fácil convencerlos, si es que lograban convencerlos.
Así que Lázaro sale parcialmente de su cuerpo de titán y les revela su ser humano. Ven. Soy un guerrero como ustedes dos. Papá, nunca llegaste a conocerme, pero así es como me convertí. Y mamá, me sostuviste en tus brazos cada instante de tus últimos años. Nunca quisiste soltarme, ni por un segundo. Si estás ahí dentro, te lo ruego, por favor, no luches contra mí. Ambos titanes no respondieron a su sincera súplica. No parecían entender ni una palabra de lo que había dicho. Pieck dijo que solo eran cuerpos vacíos controlados por Ymir, pero no podía aceptarlo. O mejor dicho, no quería aceptarlo. No quería que su primera interacción verdadera con sus padres fuera una lucha a muerte. Una lucha que ninguno de los dos podía ganar. Ymir podría revivirlos de nuevo si morían y él era inmortal. Sería un ciclo interminable de palizas sin sentido hasta que el estruendo terminara. De repente, el titán cocodrilo atacó a través del fuego y abrió su enorme boca, listo para arrancarle otra extremidad de un mordisco. Lázaro, instintivamente, invocó una lanza de cristal endurecido y se la clavó en la boca, atravesándole la garganta y la nuca, matándolo. O lo que sea que se pueda describir como matar a algo ya muerto. Entonces, él solo, levantó al titán carro muerto, aún empalado en la lanza, y lo balanceó hacia un lado, lanzándolo contra la horda de titanes de la muralla. 2-4 para el final. Lucha contra Ymir. Te está obligando a hacer todo esto. Si aún queda un ápice de humanidad en ti, lucha contra ella con todo tu corazón y alma. No dejes que ella, Eren y Ludwig destruyan el sueño que deseas hacer realidad. Suplicaba Sin César, aún convencido de que se podía razonar con ellos. Pero la bestia de Dante no dio señales de escuchar, ni de querer evitar pelear con su hijo. El titán hombre lobo inhaló una enorme bocanada de aire hasta que sus pulmones no pudieron contener más. Y como el lobo feroz del que había oído hablar en aquel viejo libro infantil que la madre de Michael les leía a él y a su amigo antes de dormir, resopló y bufó, y derribó el muro de fuego, extinguiéndolo al instante. El titán lobo de Dante alzó la cabeza y aulló antes de lanzarse a 4 patas hacia su hijo. Lázaro se refugió rápidamente en la nuca y lo agarró por las muñecas justo cuando se acercaba. Ambos titanes se miraron fijamente a los brillantes ojos rojos del otro, sin intimidarse. Al igual que la bestia de Zeke, Dante lo superaba en altura, con 17 metros. Su mayor masa muscular dificultaba mucho más mantenerlo a raya. Incluso con las muñecas firmemente sujetas, las garras del lobo lograron cortarle el pecho, dejando una enorme marca que hizo que Lázaro gruñera de dolor, pero aún así se mantuvo firme. Papá, para. No voy a pelear contigo ni con mamá. El titán hombre lobo gruñó, enseñándole los dientes. Abrió la boca de par en par y clavó los colmillos en el cuello del alado. Los colmillos más largos, los delanteros, lograron penetrar el cuerpo de Lázaro a través del torso. Terminó vomitando sangre en la nuca, incapaz de resistir el dolor para defenderse. Su titán responde liberando una enorme descarga eléctrica de su cuerpo, electrocutando gravemente a Dante. A pesar de ser violentamente electrocutado, el jefe de guerra del Alfa mantuvo a su hijo bajo control, negándose a ceder y aumentando la presión de su mandíbula. La hembra de Lidia se abalanza sobre él por detrás y apuñala a Lázaro por la espalda con su ala derecha emplumada de endurecimiento, obligándolo a apoyarse sobre su única rodilla. Usó ambas alas para separar las alas de su hijo de su cuerpo, dejándolo inmóvil. Madre, padre, por favor, murmuró débilmente mientras sentía que sus párpados se volvían más pesados. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de su titán, deslizándose por su rostro cadavérico. Las lágrimas se evaporaron al contacto. No solo Lázaro tenía dificultades para lidiar con todos estos titanes. Los demás no lo estaban pasando mejor. No importaba cuántos mataran, siempre regresaban. Pieck tenía razón. Eren podía invocarlos tantas veces como quisiera. Incluso con su resistencia mejorada, su capacidad de combate tenía un límite. La transferencia de energía de Lázaro fue solo temporal y, en cuanto se disipara, todos sentirían los efectos de una severa pérdida de fuerza. Jin, Connie y Sasa lucharon con todas sus fuerzas para ayudar a Reiner a defenderse de la abrumadora cantidad de titanes. Usaron muchas lanzas trueno y espadas para eliminar a un número considerable, pero con la rapidez con la que regresaban, fue un desperdicio de munición. Hablando de eso, Sasa empezaba a quedarse sin munición anti-titán para ambos rifles. Intentó usarlas con la menor frecuencia posible, debido al gran retroceso que tenían, usándolas solo cuando tenía un tiro limpio.
Con ellas, logró eliminar a un total de 5 titanes, mientras que la mayoría de sus otros disparos fallaron al esquivarlos usando el retroceso. Mikasa forcejeaba con dificultad contra el titán de cristal negro de Joseph. A pesar de su enorme tamaño, era muy ligero, capaz de esquivar una de sus lanzas trueno y desviar la otra girando su guadaña. Necesitaba rodearlo para alcanzar a Pieck, que estaba prisionera del martillo de guerra de Lara Tibur, manteniéndola inmovilizada con el tridente con el que Joseph la apuñaló anteriormente. «¡Quítate de mi camino!», gritó con furia, intentando desesperadamente rodear a Joseph y alcanzar a Pieck. Pero se vio obligada a retroceder cuando él empezó a girar su guadaña de nuevo. Los brillantes ojos azul océano de Joseph se entrecerraron al dirigirse hacia el miembro más joven del clan Ackerman con la intención de matarlo. Mikasa miró a su alrededor, pero no encontró escapatoria. El titán de Joseph la tenía acorralada y colgaba sobre el hombro de Eren. «Por aquí, abuelo». El titán de Joseph se detiene y mira hacia la nueva voz que proviene de atrás. Girando como un tornado mortal, Levi corta la carne expuesta del titán negro, obligándolo a detenerse en seco y abandonar su persecución de Mikasa. Luchando contra el dolor del codazo, Joseph lanza a Levi con un revés de su ciclo de giro y lo lanza hacia una de las espinas de Eren. Sus instintos Ackerman se activaron cuando disparó un ancla al hueso y giró alrededor de él antes de aterrizar de lado frente a la cabeza de Eren. «Mierda, me dio un manotazo. Ningún titán fue tan rápido como para contrarrestar mi ataque giratorio. Aunque, claro, este no es un titán cualquiera». Recuerda su encuentro con Joseph en los senderos y lo compara con el titán. Ese es su titán, sin duda. Con razón lo llamaban la parca. Por primera vez en su vida, Levi temió enfrentarse a un titán. Mikasa notó la preocupación en su rostro al observar al monstruo negro con aspecto de parca. «Mikasa, no quiero alarmarte, pero no creo que pueda vencerlo yo solo. Joseph es un Ackerman, como nosotros. Luchar contra él sería como luchar contra mí o contra Kenny si alguno de los dos heredara el titán de cristal. Tendremos que luchar juntos si queremos derrotarlo y llegar a Pieck. ¿Entendido, capitán?». Fue todo lo que sintió que necesitaba decir. Los dos Ackerman se mantienen unidos mientras se preparan para desafiar a la parca. Ninguno de los dos sabía lo poderoso que era Joseph en vida, pero ningún hombre podría alcanzar una reputación tan famosa como la suya sin razón alguna. Ese titán de cristal ennegrecido fue el progenitor de todos los Ackerman y la fuente de sus instintos asesinos. Incluso con los dos luchadores más fuertes del regimiento de exploradores enfrentándose a él, sus posibilidades de ganar eran escasas. Pero Levi se negó a morir bajo sus garras huesudas. No antes de encontrar a Zeke y cortarle la maldita cabeza. El titán de cristal de Joseph alza su guadaña hacia atrás, preparándose para blandirla contra sus descendientes en cuanto se dispongan a dar el primer golpe. Mientras conversaban, intentaba anticipar cuál sería su primer movimiento y elaborar la mejor estrategia para combatirlos. Levi dio el primer paso y se dirigió directo hacia Joseph. El primer titán de cristal blandió instintivamente su gigantesca guadaña hacia él a tal velocidad que el capitán tuvo menos de un segundo para esquivar la hoja y rodear su bastón mientras se acercaba a quien creía un digno oponente. Nunca se lo diría a nadie, pero había encontrado la horma de su zapato. Incluso llegó a pensar que el segador podría ser mejor que él. Solo un poco. Al llegar al brazo del titán, continuó escalando hacia arriba con la esperanza de cortarle el ojo para cegarlo y permitir que Mikasa atacara la nuca con las lanzas trueno adicionales que Jin le había entregado momentos antes. Pero al llegar a la cabeza, fue derribado por los cuernos de cabra del titán negro, colocándolos en un ángulo que anticipó que Levi tomaría para alcanzarlo. Levi gruñe y escupe sangre, sintiendo que se queda sin aliento. Mientras cae, Levi desmonta las katanas de las empuñaduras y las lanza contra las cuencas del titán, logrando bajar la guardia a pesar de su herida. O eso creía. Aunque cegado, el titán se detuvo y permaneció inmóvil, atento a cualquier otro que se atreviera a desafiarlo. Joseph ya había presenciado este truco con Lázaro cuando hizo lo mismo durante su pelea con Michael a las afueras de Trost, al tomar el control de su titán de cristal. Mikasa comienza su aproximación y apunta a la nuca de Joseph con 3 lanzas trueno en su brazo derecho, disparándolas todas a la vez. Las orejas del titán de cristal negro, o los agujeros en su cráneo, donde deberían estar, detectan los leves chasquidos de los 3 gatillos, seguidos de los propulsores de los misiles. El titán actuó por instinto y cortó las 3 lanzas trueno simultáneamente con un golpe descendente de su guadaña.
La onda expansiva de la explosión inicial impulsó a Mikasa hacia atrás hasta que se estrelló contra una costilla de Eren a pocos metros de la ciudadela. Los dos exploradores Ackerman estaban caídos, pero aún no estaban fuera de combate. Levi y Mikasa luchaban por ponerse de pie. Sentían un dolor insoportable en todo el cuerpo. Sentían una opresión en los huesos que parecía que estaban a punto de romperse si recibían más golpes directos como ese. ¿Pero por qué Eren la dejaría morir?, pensó Mikasa. Seguramente había una parte de él que no permitiría que el titán de su ancestro la matara, ¿verdad? Eso pensó al principio hasta que llegó a la misma conclusión que Erwin. Todos estos titanes fueron invocados y controlados por Ymir, no por Eren. Eren dijo que seguiría adelante, dejando a todos libres para oponerse. Esta resistencia era la voluntad de Ymir. Ella no estaba bajo el control de Eren, al igual que ellos. Ella quiere que este genocidio ocurra, y Ludwig era la única persona en el mundo que compartía ese mismo deseo, razón por la cual le confió el control de los titanes de cristal a él, un no eldiano. Pero si ese era el caso, ¿por qué Eren no la detiene? ¿Tiene siquiera el poder para detenerla? No lo sabrá con certeza a menos que se levante y lo intente de nuevo. Ella y Levi tendrán que replantear sus estrategias si quieren vencer a la Parca de Cristal. La batalla de Michael contra el titán de cristal de Noah resultó ser aún más problemática sin su capacidad para construir armas a la perfección para defenderse. La situación empeoró cuando dos titanes de cristal más se unieron a la lucha. Un titán con cristales verdes y cabello largo, y una titán con cristales rosas, similares al cuarzo rosa, y una cresta. El titán de cristal verde estaba armado con un martillo meteoro, un arma de cadena con una bola con púas en ambos extremos. Blandió la maza en su mano izquierda varias veces antes de lanzarla hacia el cristal rosa, quien la atrapó y tiró de ella. Michael ignoraba a los otros dos cristales detrás de él, absorto en desviar los puñetazos de los enormes guanteletes de Noah. Cada golpe lo hacía tambalearse hacia atrás hasta que tropezó con la cadena y cayó de espaldas. El titán cristal rosa entonces invocó unas grandes tijeras, las abrió y cerró las dos hojas alrededor del cuello de Michael. Las tijeras empiezan a cerrarse sobre él, obligando a un Michael en pánico a contenerlas, dejándose vulnerable a otro golpe de los puños gigantes de Noah. Cada golpe destrozaba su armadura, dejando al descubierto su suave piel. En la nuca, gritaba. Sentía sus costillas de titán romperse con cada golpe y las hojas de las tijeras se hundían profundamente en sus palmas. Tarde o temprano, le cortarán las manos y, finalmente, el cuello. Aléjate de mi hijo. Aferrado firmemente al costado de una de las torres más altas, Erwin sujeta firmemente ambos cañones dobles mientras aprieta los gatillos, girando las 4 ametralladoras Gatling y descargando una lluvia de balas sobre los 3 titanes de cristal. Todos alzan los brazos en un inútil intento de protegerse, pero los titanes verde y rosa terminan perdiéndolos y sucumbiendo a un rostro lleno de balas. El titán de Michael ruge y patea al titán de Noah, haciéndolo retroceder hacia una titán hembra que intentaba atacar a Reiner por detrás. Reiner la liquida rápidamente con un puñetazo certero en la nuca, reduciendo en 1 el número de titanes que tenía que defender. Puede que no sea suficiente para marcar la diferencia, pero aceptará todo lo que pueda. Jin, Konie y Sasa siguieron apoyando al titán acorazado, aunque empezaban a escasear sus lanzas trueno. Lo más sensato era conservarlas y usarlas solo cuando fuera necesario. Sasa no estaba segura de cuánta munición le quedaba en ambos rifles. Había estado disparando tan imprudentemente intentando dar en el blanco que perdió la cuenta. No era fácil mantener la mano firme al disparar, sobre todo estando en el aire intentando alcanzar a un objetivo que se movía rápidamente. Desde su posición, Erwin tenía una buena vista de las numerosas batallas que se libraban a lomos de Eren. Todos los equipos luchaban por derrotar a sus objetivos. Al igual que Sasa, no estaba seguro de cuánta munición y combustible le quedaban. Había desperdiciado gran parte en los titanes enviados tras Armin antes de entrar en la fortaleza y en 2 de los titanes de cristal. Veía más titanes surgiendo de los huesos del titán fundador de Eren y de los muros de la ciudad de cristal. Pie tenía razón al afirmar que el fundador podía invocar a los titanes del pasado tantas veces como quisiera. Quizás deban replegarse y reagruparse si seguían recibiendo golpes como este. Abuelo, no deberías estar bajo el control de Ymir. Te liberaste de la maldición. Michael se mantuvo firme mientras veía al titán de su abuelo levantarse y chocar los puños, preparándose para el segundo asalto. Eso demuestra que deberías tener algo de libre albedrío. Y encontraré la manera de forzarte a hacerlo, con mis propios puños si es necesario.
Los dos titanes de cristal gruñeron al acercarse. Sin embargo, su camino se vio repentinamente bloqueado por uno de los edificios que se movió misteriosamente frente a ellos. ¿Qué demonios?, se preguntó Michael con incredulidad. No lo vio venir. Ese edificio no era el único que se movía. La alianza descubrió que toda la ciudad desplazaba sus formaciones en varias direcciones. ¿Y ahora qué?, preguntó Jin frustrado. Toda la ciudad se está moviendo, añadió Connie con voz preocupada. La torre donde Erwin se encontraba entre las demás en movimiento. La única que se mantuvo firme fue la gigantesca fortaleza en la que Armin y Ludwig se encontraban. Eran los únicos que tenían una vista clara de toda la ciudadela y veían cómo se movían las torres. Erwin fue el primero en darse cuenta de que sus movimientos no eran aleatorios. Se separaban para abrir una enorme abertura en el centro de la espalda de Eren. Todos los equipos y titanes enemigos que no podía ver antes, escondidos tras estas altas estructuras, ahora están al descubierto, ¿pero para qué? La respuesta llegó en forma de 3 gigantescas y brillantes bolas de luz dorada, esparcidas casi uniformemente sobre la espalda de Eren. La alianza sabía perfectamente que era señal de la llegada de 3 nuevos titanes a la lucha, y a juzgar por su tamaño, sabían de qué tipo eran. 3 sombras amenazantes se ciernen sobre los 3 equipos, obligándolos a detener sus actividades y alzar la vista con horror ante la nueva amenaza. 3 titanes colosales se han manifestado sobre ellos. Solo la mitad superior de sus cuerpos fue invocada. Sus cinturas se fusionaron con la muralla de la fortaleza y se mantuvieron en pie gracias a varios hilos de carne endurecida que se aferraban a los edificios, que ahora se alzaban uno junto al otro, formando muros. Como una araña en medio de una telaraña. Reiner se sorprendió al ver una versión gris del colosal de Bertolt, observándolos a él y a los demás con los brazos extendidos. No hacía mucho, lo había visto sacrificarse para frenar al estruendo lo suficiente como para que el hidroavión despegara. Ahora ha regresado para obstaculizar su misión de detenerlo. Bertolt estaba tan aturdido por su repentina aparición que no logró esquivar el alargado brazo que se abalanzó sobre él y lo arrancó de los huesos sobre los que se apoyaba. Reiner forcejea y le da puñetazos en la punta de los dedos, pero no logra liberarse y es arrastrado hacia la boca abierta de Bertolt. «Reiner», gritaron los demás. Jin corrió directo hacia él con la esperanza de salvarlo, pero ya era demasiado tarde. El colosal de Bertolt le muerde la nuca, presumiblemente aplastando su cuerpo humano. Jin, Connie e Isasa quedaron boquiabiertas de terror. No podían creer lo que acababa de ocurrir. En el pasado, jamás habrían expresado preocupación por el hombre que atravesó la muralla María. Estaban preparados para matarlo durante la batalla de Shiganshina y el asalto a Liberio, pero ahora les preocupaba haber perdido a otro de los 9, lo que reduciría aún más sus posibilidades de victoria. Michael y Erwin se enfrentaban. El titán colosal se aferraba al lado opuesto de la fortaleza. Este tenía rasgos faciales distintos a los de Bertolt, pero su mayor diferencia residía en el enorme agujero en medio del pecho. Una hilera de dientes lo rodeaba, dándole la impresión de tener una segunda boca. Al principio, Michael pensó que se trataba de un simple usuario anterior del colosal, pero reconoció su rostro. Tenía un asombroso parecido con alguien que había visto en una fotografía. Lazarus se la enseñó una vez antes de que los guerreros partieran a la guerra contra Oriente Medio. Era una foto de la unidad de guerreros beta que precedía al Omega. Recordaba haber visto el rostro de Lucía allí, así como el del mentor de Zeke, Tom Shaver. El miembro más alto del grupo era un hombre delgado, pelirrojo y con gafas, cuyo rostro era idéntico al del titán colosal al que se vio obligado a enfrentarse. Creí reconocerte. Es Leonardo Waldenburg, primo de Lucía y predecesor de Bertolt. Lazarus mencionó que solía enseñarles en clase de forma similar a como papá enseña a los candidatos Z. Marley consideraba a la unidad beta como los guerreros más débiles que jamás han entrenado, pero presiento que podrían estar equivocados. Afortunadamente, el titán de Leonardo estaba demasiado lejos de su posición como para recogerlos como Bertolt hizo con Reiner momentos antes. Pero no fue solo el titán de Leonardo el que representó un serio problema para padre e hijo. El titán de Noé había regresado al campo de batalla con más titanes de cristal como apoyo, todos armados con un arma de endurecimiento única. «Michael», gritó Erwin mientras volaba hacia su hombro derecho. «¿Recuerdas el plan de ataque del que hablamos ayer?» El titán de Michael asiente una vez en respuesta. «¿Qué te parece si lo intentamos ahora?» El titán de cristal de Michael asiente de nuevo y levanta a Erwin, rodeándolo suavemente con los dedos por la cintura para que pueda usar los brazos y no aplastarlo.
Erwin apunta con ambas ametralladoras Gatling hacia adelante y abre fuego contra el titán de Noah, dejándolo acribillado. Repite esto con los demás titanes, girando en círculo mientras su padre dispara, derribando a los demás titanes de cristal, usando a Erwin como si fuera una ametralladora de una mano. Era un ataque especial en equipo que idearon junto a Lazarus para mejorar la eficiencia al usar el equipo OD de las fuerzas especiales. Parecía haber hecho maravillas con los titanes enemigos. Algunos murieron, mientras que otros se deshicieron de sus armaduras rotas, incluido el titán de Noé. Pero los dos herreros pronto se dieron cuenta de que había sido demasiado fácil derrotar a esos titanes. Podrían haberlos atacado antes de que tuvieran la oportunidad, o mejor aún, atacarlos a todos a la vez, pero simplemente se quedaron allí y aguantaron. Algo anda mal. ¿Por qué se quedarían ahí parados y dejarían que los golpearan así? Son Ackerman. Sus instintos deberían ser iguales a los míos. No se contendrían a menos que, el titán de cristal de Michael se gira lentamente y mira al titán colosal de Leonardo. Sus ojos se abren de par en par al ver vapor siendo absorbido por el agujero en su pecho. Es una distracción. Actuando según sus propios instintos de Ackerman, Michael sostiene a Erwin cerca de su pecho y lo protege de lo que sospechaba que sería un ataque inesperado de Leonardo. Tenía razón. Todo el vapor que había estado absorbiendo se había combinado con el calor interno de su cuerpo, acumulando presión hasta que finalmente lo expulsó en un haz concentrado de calor condensado que apuntaba directamente a Michael. Invocó un muro de cristal de titán para protegerse, pero la explosión logró atravesar la frágil superficie con facilidad y le impactó el pecho con toda su fuerza. El titán de Michael rugió en respuesta al intenso calor. Todo el vapor del titán colosal se concentró en un solo rayo de luz que derritió su carne hasta los huesos. Las palabras no podían describir la brutalidad de su sufrimiento. Con suerte, duraría unos segundos al ritmo en que su cuerpo se consumía. El último titán colosal fue invocado en la parte trasera del titán de Eren, donde Lázaro aún luchaba con la unidad alfa. Era el último miembro, el titán colosal de Malcolm Kaiser. El hombre que precedió a Leonardo. El último titán de su especie en utilizar el endurecimiento. Todos los guerreros alfa se han reunido, lo que aumenta las probabilidades de que el titán alado fracase en su misión. Estaba enfrascado en un combate aéreo con la hembra de su madre antes de que ésta se manifestara a medias ante ellos. Sus brillantes ojos rojos lo miraban con la intención de matarlo. «Oh, mierda», murmuró en voz baja. El titán de Malcolm ruge mientras repliega su brazo izquierdo alargado y endurecido antes de girarlo para un ataque mortal, derribando al titán alado como la molesta mosca que él veía en él. Lázaro golpeó la parte superior de la columna vertebral de Eren con un golpe sordo. El impacto, irónicamente, le destrozó la columna, impidiéndole levantarse. El titán hombre lobo de Dante se acercó con sus afiladas garras alzadas y mostrando sus colmillos a su presa abatida. La hembra angélica de Lidia aterrizó suavemente junto a él, con las alas desplegadas mientras se acercaba a su hijo. El titán alado los vio venir, pero no pudo contraatacar. Los titanes alfa acorazado, mandíbula y carro lo acosaron. La mandíbula retorcida de Marlene, con forma de topo, le desgarró las articulaciones de los brazos antes de descoyuntarlas. El cocodrilo barra carro de Bruno hizo lo mismo con sus piernas. Y la armadura de Otto le arrancó las alas una vez más. Aún no se había acostumbrado al dolor, y lo sentía por todas partes. Era tan agonizante que no pudo concentrar su energía para desatar rayos ni escupir fuego hasta que sus heridas sanaron. Los titanes de Dante y Lidia se quedaron parados, observando cómo su hijo yacía indefenso, destrozado por su unidad. El colosal de Malcolm los observaba amenazadoramente, aún aferrado a una red de hebras de carne endurecida. «Mamá, papá, ayúdame». Aún no había aprendido la lección. O mejor dicho, se negaba a aceptar la muerte de sus padres. Estos titanes no son más que cáscaras que Ymir invocó para detenerlo. Si Michael estuviera allí, lo habría dejado dolorosamente claro. Se preguntó si estaría en una situación similar con el titán de su abuelo. De ser así, ¿acaso estaría pasando por el mismo dilema o ya lo había matado sin dudarlo? Por primera vez en mucho tiempo, Lázaro no estaba seguro de si se levantaría después de esto. Lo más probable sería que su cuerpo humano cayera en la masa de titanes de la muralla, donde se asegurarían de que permaneciera muerto el tiempo suficiente para completar su marcha. Para cuando regresara, el estruendo habría terminado. Lo habría perdido todo. ¿Y si los demás no pueden detener a Eren sin él? Sería una decepción para el mundo entero si se permitiera morir temporalmente allí. No puedo permitirme morir. En cuanto despierte, Eren y Ludwig habrán ganado. Los demás me necesitan.
Tengo que conseguir al fundador y detener esto, pero estos titanes nos superan a todos. Necesitamos replegarnos y replantear nuestra estrategia. Ojalá el equipo Cristal tenga a Ludwig para poder destruir este montón de huesos y acabar con esto de una vez. Mientras monologaba internamente, Lazarus pudo sentir al titán mandíbula de Marlene ahorcajadas sobre su pecho e intentando empalar sus garras en la garganta de su titán y sacar su cuerpo real con sus garras curvas diseñadas para acabar. No había tiempo que perder. Lázaro se abre la nuca y usa vapor a alta presión para expulsarse de su cuerpo desmembrado de titán, cae por el hueco entre las costillas y se precipita hacia la horda de titanes que se encuentra abajo. No puede verlos con toda la niebla que levantaban, pero sin duda puede oírlos. Dispara un ancla desde uno de sus engranajes nube cero a la parte inferior de la costilla y se recupera justo antes de alcanzar las nubes de vapor. Respira aliviado por haber salido de la escaramuza. Por desgracia, ve a más titanes del pasado colgando bajo los huesos, todos colgados de hebras de carne endurecida conectadas a sus nucas, y la mayoría dirige su atención hacia él. No estaba solo. La mayoría de los demás se habían encontrado aferrándose a su agarre y a lo que les quedaba de fuerza. Connie estaba aturdida por el repentino ataque del titán de Bertolt y vulnerable a cualquier ataque. Por suerte, Mikasa estaba allí para defenderlo, aunque parecía haber sufrido una grave lesión en el brazo izquierdo. La adrenalina y el instinto eran lo único que la impulsaba a seguir luchando. Entre los dos Ackerman, Levi fue el que sufrió las peores heridas en su combate contra el titán de Joseph. Él y Mikasa no pudieron derrotarlo solos. Aprendieron a las malas que no le pusieron el apodo de la parca del día en vano. Reiner logró sobrevivir a un mordisco de Bertolt en la cabeza al eyectarse de su titán en el último segundo, pero su equipo Odd se dañó en el proceso, lo que obligó a Jin a sujetarlo. Lo siento, mi equipo Odd me está averiado. No sé qué hacer, dijo Reiner mientras intentaba desesperadamente apretar los gatillos atascados. Yo tampoco. Se me rompió el gatillo derecho, así que no puedo levantarnos, respondió Jin mientras hacía lo mismo. Jin, suéltame. Aún puedo transformarme una vez más. Sí, ¿y luego qué? El estruendo te pisoteará, incluso con tu armadura. Debo decir, Reiner, que para un titán con ese nombre se rompe con mucha frecuencia. Laz, por aquí. Lázaro intenta abrirse paso hacia ellos, pero Erwin, a su derecha, lo llama, agitando su brazo izquierdo, accionado por una pistola, para llamar su atención. Michael colgaba cerca de un solo cable. Parecía exhausto y con la cara ligeramente quemada por la ráfaga de calor concentrada del titán colosal de Leonardo. Era un milagro que sus gafas protectoras siguieran intactas después de todo el castigo recibido. Sasa también estaba con ellos, cubriendo cualquier ataque de titanes que se acercara. Parecía que casi toda la alianza se había reunido bajo el titán de Eren con la misma intención de replegarse. Michael, Erwin, Sasa, ¿están bien?, preguntó preocupado. Aún respiramos, así que supongo que es algo, replicó Michael débilmente mientras empezaba a toser sin control. Nuestra situación es más grave de lo que podría haber imaginado, dijo Erwin con severidad. La mayoría sufrimos heridas casi graves y nos estamos quedando sin gasolina y municiones. Tendremos que retirarnos al fuerte Salta y solucionar estos problemas antes de pensar en volver a la carga. ¿Qué pasó, Laz? Se suponía que debías estar vigilando desde arriba, le recordó Michael. Me tendió una emboscada la unidad de guerreros Alfa, respondió, provocando la reacción de su viejo amigo. Oh, así que Ymir llamó a tus padres para que se ocuparan de ti, igual que ella y Ludwig llamaron a mi abuelo para que nos matara. Lázaro asiente. Sus sospechas se confirmaron. Al igual que él, Michael debió dudar en contraatacar. Maldita seas, Ymir. Una parte de mí desearía haber dejado que Michael la matara. Lázaro, ¿puedes transformarte y llevarnos a todos al fuerte?, le preguntó el comandante. Necesitaré un poco más de tiempo para recuperar mis fuerzas, pero llegaremos todos allí. Espera, ¿dónde están Pieck y Armin? Armin todavía está en la fortaleza rastreando a Ludwig, y Pieck ha sido sometido por el cristal de Joseph y el martillo de guerra de Lara, explicó Michael. Entonces aún tengo que esperar para usar la fuerza del fuego infernal hasta que los recuperemos, declaró Lazarus. Sasa entonces toma la palabra y se dirige a su comandante restituido con una expresión de duda en el rostro. ¿Aún crees que podemos ganar? Erwin exhala y observa a los demás, que luchan contra los titanes del pasado que se acercan. La vista del mundo exterior se oscureció lentamente, permitiendo que las almas de todos sus antiguos camaradas aparecieran a su alrededor, suspendidas en el aire, mirándolo fijamente. Divisó a Ange a pocos metros a su izquierda, de pie entre Nile y Miche.
Todos contaban con él para liderar esta alianza y alzarse con la victoria en la batalla final de esta guerra en curso entre el día y el resto del mundo. Incluso con las probabilidades en su contra, no pueden rendirse ahora. Son la única oportunidad de la humanidad de vivir un día más y, con suerte, aprender de los errores del pasado. Perder aquí ahora borraría esas esperanzas. Cierra los ojos, haciendo desaparecer a sus compañeros y permitiendo que el presente vuelva a aparecer. Luego se vuelve hacia Sasa y le da su sincera respuesta. Quizás no, pero no me importa. Lucharemos hasta el final. Somos Scouts. No saber cuándo rendirnos es lo que nos hace quienes somos. ¿Y si todos murieran antes? Le preguntó Lázaro. Erwin se gira hacia el albino y le dedica una mirada de independencia. Si todos morimos antes de ganar la batalla, eres la última esperanza de la humanidad. Tienes que terminar la obra, Lázaro. No puedes permitirte llorarnos mientras los titanes marchan, míralo así. Sin nosotros, nada te impedirá desatar el infierno. Los demás quedaron desconcertados por lo que acababan de oír. Hablaba como si fuera casi seguro que todos morirían antes de que terminara la batalla. Michael no pensaba en la inmortalidad de Lázaro en ese sentido. En ese momento, eran la única razón por la que no se lanzaba con todas sus fuerzas contra el titán fundador de Eren. Como dijo Magat una vez, matar a Eren no solucionaría el problema, solo lo prolongaría. Obtener el titán fundador del vengativo Yeager era la única solución. Caray. Menudo aprieto. Bromeó Lazarus con escepticismo, ocultando sus verdaderos sentimientos. No quería pensar en la muerte de nadie más de la alianza. Ya era bastante duro perder a Ange, Bertolt y Magat. No permitiría que nadie más corriera la misma suerte. Bien, aguanten, volveré a recogerlos. Se apresuró a cruzar la parte inferior de las costillas gigantes, alejándose lo más posible de los demás. En el camino, ayudó a sus aliados a defenderse de más titanes del pasado. Con sus confiables katanas dobles, los abatió. Connie lo vio rebanar a una titán del pasado con tanta delicadeza. Le recordó la vez que él, Laz, Sasa, Michael y Marco compitieron en el entrenamiento de captura a la bandera y él presentó su equipo ODM personalizado por primera vez. La forma en que cortó la nuca del titán fue exactamente igual a como lo había hecho con el muñeco de madera recortado con el que entrenaban. Increíble lo mucho que han avanzado desde entonces, pensó. Los demás apenas aguantaban. Todos estaban heridos, exhaustos y solo les quedaban las últimas lanzas trueno. Levi, inevitablemente, sucumbió a las heridas que le infligió el titán de Joseph. El chasquido de su brazo al romperse finalmente lo aniquiló. Si Connie no lo hubiera atrapado, habría caído en el camino del estruendo. Mikasa era la única que seguía resistiendo, provocando a los titanes para que le dieran lo peor, y era más fuerte que cualquiera de ellos, aunque no parecían entender lo que acababa de decir. Una vez que Lázaro se aleja lo suficiente, se muerde el pulgar con fuerza y desencadena una segunda transformación a pocos metros por encima del titán fundador, cerca de la cabeza. Mientras se formaba, el titán alado lanzó una bola de fuego concentrada al martillo de guerra de Lara, directamente en la nuca, matándolo y permitiendo que Piezque escapara. Ah, cómo me gustaría tener equipo Odma ahora mismo. Murmuró mientras corría descontroladamente hacia el tridente que tenía ensartado a su titán. Entonces vio a Lázaro acercándose y lo saludó con la mano frenéticamente. Por aquí. El titán alado lanza otra ráfaga de fuego contra el titán de Joseph para mantenerlo a raya el tiempo suficiente para que pueda sumergirse y recoger a Piezque en su mano, sosteniéndola ligeramente mientras ascendía rápidamente antes de que Joseph pudiera lanzar un contraataque. ¿Estás bien, Piezque?, preguntó con su voz demoníaca de titán. Sí, nada grave. Pero no logré detonar los explosivos. Siguen ahí abajo. Olvídenlo por ahora. Tenemos que retroceder al fuerte y pensar en un plan mejor. Esperen, tengo que volver por los demás, terminó mientras se daba la vuelta para pasar volando bajo el titán de Eren. Muchos titanes del pasado intentan interponerse en su camino, pero Lázaro los liquida fácilmente con proyectiles de púas endurecidas y rayos que lanza con la punta de su mano libre. Pero algo andaba mal cuando se acercó por la retaguardia. Todos habían desaparecido. Presa del pánico, examina la zona con cuidado en busca de cualquier señal de a dónde se habían ido o, rezando a Dios para que no fuera así, de qué pudo haberlos matado. Michael. Reiner. ¿Dónde están? Grita telepáticamente, esperando una respuesta. Lázaro. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Alguien respondió, pero no era Michael ni Reiner. Era una voz de mujer, una que reconoció al instante. La voz más hermosa que jamás había oído.
Annie. ¿Qué demonios haces aquí? No deberías estar aquí. ¿Annie está aquí? Preguntó Piet, captando lo que decían a través de su conexión con Lazarus. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo llegó hasta aquí? Respondió Lázaro con una pregunta aún más importante. No hay tiempo para explicaciones, solo escuchen. Alzó la voz mental, silenciándolos a ambos. Los demás están a salvo. Están con nosotros. ¿Nosotros? Gaby y Falcó también están contigo. Cállate y detente. Nos encontrarás, intervino ella, recordándole que no era momento de hacer preguntas. Siguiendo sus instrucciones, el titán alado se elevó y escapó por entre los huecos de las costillas, escapando por poco de los titanes pasados y ascendiendo hacia el cielo abierto. Piek seguía a salvo en su mano derecha, resistiendo las ganas de vomitar por la intensidad del viento que soplaba contra ella y la visión del suelo cada vez más lejano. Annie, ¿dónde estás? Vamos detrás de ti, Laz, a tu izquierda, respondió Michael internamente en lugar de Annie. ¿Qué eres? Preguntó Lázaro desconcertado. El titán alado aminoró el paso y giró la cabeza a la izquierda justo a tiempo para ver algo increíble. Junto a él se acercaba otro titán volador, y todos sus camaradas cabalgaban sobre su lomo. El titán llevaba una red sobre el cuerpo para sujetarse mientras volaba. La apariencia del nuevo titán se asemeja mucho a la de un ave, con una envergadura ligeramente mayor que la suya. Supo al instante que era el titán mandíbula de Falcó. Observó que había adquirido ciertas variedades aviares gracias al líquido cefalorraquídeo de Zeke, pero antes solo era parcialmente aviar. Ahora la transformación era completa. Parecía completamente un ave de presa, con enormes alas emplumadas a lo largo de los brazos que parecían más largas que antes, una cola emplumada y un cuerpo completamente cubierto de pelaje y plumas. Annie y Gaby estaban sentadas delante, mientras que los demás se aferraban con uñas y dientes detrás. Falcó, estás volando. Eres igual que yo. Le dijo Lazarus con orgullo a su protegido. Siempre has soñado con volar, con ver el mundo como yo. Ahora puedes. La verdad es que nunca imaginé que habría otro titán que pudiera volar como tú, pero lo logró, dijo Annie, asegurándose de que él y Pieg la oyeran con la misma claridad que los demás. Sé que querías que me mantuviera alejada, Laz, para proteger a nuestro bebé, pero no tuve otra opción. Dicho esto, me alegro de estar aquí. Lo siento, amigo, dijo Michael de repente. Todos queríamos esperarte, pero Falcó llegó primero, aún así, no puedo creer que haya conseguido que su titán tenga alas y pueda volar. ¿Qué pasa con el Azumabito? Erwin le preguntó a Annie. El barco de Azumabito se hundió. No resistió la transformación de Falcó en titán. Aunque no teníamos pruebas de que pudiera volar, Kiyomi aceptó dejarlo intentarlo. No deberías estar aquí. Regañó Reiner a Gaby. ¿Por qué estás aquí, Gaby? Porque puedo luchar, no es obvio. No debieron habernos dejado atrás. Falcó y yo ahora tenemos titanes y queremos usarlos para ayudarlos a ganar. Kiyomi depositó su fe en nosotros y ahora debemos cumplirla haciendo lo que sea necesario para detener el estruendo. Gaby. Oye, ¿dónde está Armin? Preguntó Annie a Mikasa, al darse cuenta de que no estaba con ellos, pero no había tenido tiempo de mencionarlo hasta ahora. Sigue dentro de esa fortaleza de cristal. Luego se vuelve hacia el comandante. Tenemos que volver a buscarlo. Armin está a salvo. Los titanes no pueden seguirlo. La única persona que habita esa fortaleza es Ludwig. Volveremos pronto por ellos. Pero por ahora, debemos retirarnos al fuerte y curarnos las heridas. ¿Aún tienen las botellas? Preguntó a todos. Todos respondieron con un sí, señor, y se las mostraron antes de guardarlas en sus bolsillos para resguardarlas. Levi mira su botella y gruñe con asco, recordando que su contenido eran las lágrimas de Lázaro. ¿Tenemos que beber esto para curar nuestras heridas? Le preguntó directamente al titán alado. Solo si tus heridas son internas. Cualquier herida externa se cura vertiendo unas gotas sobre la herida. Levi volvió a gemir de asco. Su brazo roto y otras heridas estaban dentro, dejándolo sin otra opción que beberse las lágrimas. Ese es un superpoder asqueroso, murmuró entre dientes, estremeciéndose al pensarlo. Escuchen. Erwin alzó la voz, llamando la atención de todos. Esta retirada es solo temporal para recuperarnos y reabastecernos. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, estaremos mejor preparados para el enemigo. Armin sigue persiguiendo a Ludwig, lo que significa que nuestro único objetivo es encontrar a Zeke, matarlo y detonar los explosivos en el cráneo del titán de Eren. Esta vez nos dividiremos en dos grupos.
Uno eliminará a los titanes para que el segundo equipo pueda llegar al detonador. Los mayores obstáculos en nuestro camino son los titanes de la unidad alfa, los 3 colosales y todos los titanes de cristal, interrumpió Michael. Si Armin pudiera recuperar el cristal de enfoque y entregármelo, yo podría asumir el mando de todos ellos, lo que nos permitiría equilibrar las cosas. Papá, creo que nuestra mejor opción sería entrar en la fortaleza y ayudar a Armin a localizar a Ludwig. Estoy de acuerdo con esa idea, dijo Levi mientras se agarraba el brazo herido. Ese cabrón de la parca me dio una paliza. Desafiarlo de nuevo sería una sentencia de muerte. Ni hablar de morir antes de encontrar a Zeke y cortarle la cabeza. Haz lo que tengas que hacer, Michael. Si crees que puedes controlar a los titanes de cristal, hazlo. Se gira hacia el titán alado. Falcón nos sacará a todos de aquí en cuanto tengamos a Ludwig. En cuanto lo tenga, ya sabes qué hacer. Ya no podemos darnos el lujo de preocuparnos por Eren. No, nunca lo tuvimos. Pero comandante. ¿Pero qué? Interrumpió Konoha a Mikasa antes de que pudiera expresar su preocupación por la seguridad de Eren. Si Falcón no hubiera llegado milagrosamente y nos hubiera salvado, ya estaríamos muertos. Así es, y no hubiéramos logrado nada, añadió Jin para sorpresa de Mikasa. Tú también. Mira, Mikasa, entiendo por qué no quieres rendirte con Eren, pero tú y Levi casi mueren al enfrentarse al titán de Joseph. Tuvimos suerte de escapar con vida. Ni siquiera Laz pudo con el poder combinado de la unidad alfa. Armin sigue ahí atrás, arriesgando su vida contra Ludwig. Lo siento, pero es él o Eren. ¿Qué será? Las lágrimas se acumulan en los ojos de Sasa. Ni siquiera se atrevía a mirar a Mikasa a los ojos mientras expresaba sus pensamientos sobre el asunto. Mikasa, lo siento, pero nuestra única opción es matar a Eren. No podía creer lo que oía. Antes, los demás simplemente seguían el plan de Eren sin opinar sobre si valía la pena salvar a Eren. Pero ahora todos parecen estar de acuerdo en que debe morir y que Lázaro debe convertirse en el último fundador. Mikasa, el titán alado gira la cabeza hacia la espalda de Falcón, dirigiéndose a ella directamente mientras mantiene un rumbo firme. Puedes concentrarte en ayudar a Michael a encontrar a Armin, no tienes que pensar en eso. Deja el resto en nuestras manos. Eren te importa mucho. No tienes que estar presente en su muerte. Sus palabras de aliento no la hicieron sentir mejor, pero al menos sabía que ahora tenía una opción. Debería haber sabido que no había posibilidad de salvarlo. Toda la alianza estaba de acuerdo. Eren debía morir, como debería haber hecho hace mucho tiempo. Y en cuanto descansaran y se recuperaran en el fuerte Salta, volverían a la lucha y terminarían lo que empezaron. Tras escapar por los pelos de los titanes del pasado y estrellarse contra una de las ventanas abiertas de la fortaleza, Armin se encuentra vagando sin rumbo por un laberinto interminable de pasillos idénticos. Cada esquina que dobla revela otro pasillo similar al que recorrió antes. Estaba empezando a ponerlo nervioso. Este lugar es un laberinto sin fin, ¿cómo voy a encontrar a Oppenheimer? Seguro que no puede ser peor, pensó. Pero se equivocaría, pues los pasillos y las paredes empezaron a moverse, cortándole el paso como un cubo de Rubik autodesplazable. Armin contuvo la compostura y se aferró al suelo, manteniéndose firme mientras la sección en la que se encontraba se movía verticalmente, rezando para no acabar aplastado por las paredes. La ventana junto a la que se encontraba era su única vista del mundo exterior para observar lo que sucedía. Por un breve instante, vio al titán alado deteniéndose con lo que supuso que era Pieck en sus manos y creyó ver un pájaro gigante volando a su lado, aunque sus ojos podrían estarle jugando una mala pasada. Se lo quitó de encima y volvió a la tarea. Tenía claro que Ludwig sabía que estaba allí y que estaba modificando a propósito la estructura interna de la fortaleza para confundirlo y dificultar su localización. Cuando las paredes finalmente se asentaron, Armin siguió caminando hasta llegar a un callejón sin salida. Se detuvo en medio de otro pasillo cuando notó algo diferente en este, a pesar de que parecían iguales al anterior. La única diferencia era que ahora había una escalera que bajaba a su derecha y otra que subía a su izquierda. Las examinó y le sorprendió lo oscura que estaba la planta baja en comparación con la luz de la planta alta. 2 escaleras a cada lado. Ludwig podría estar al otro lado de cualquiera de ellas. ¿Pero cuál es? ¿Subir o bajar? Vuelve a mirar los 2 tramos de escaleras. Un hombre sensato seguiría la luz y subiría, pero eso podría ser justo lo que Ludwig quiere que haga. Está oscuro abajo, cualquier cosa podría estar escondida ahí abajo, incluido el hombre que busco. ¿Por dónde voy?
Tragó saliva con nerviosismo, temeroso de lo que podría aguardarle al final de la escalera que subiera. Retroceder tampoco era una opción. El extraño desplazamiento de los pasillos de la fortaleza le impidió regresar. Ahora solo podía subir o bajar. Por su propio bien, el de los demás y el de toda la humanidad, más le valía elegir con sabiduría.